En los confines del mundo, existía un lugar conocido simplemente como el infierno. Un dragón colosal y con cuernos se erigía como testimonio de su poder, enfrentándose a un grupo de aspirantes a héroes. Incluso cuando naciones enteras reunían todo su poderío militar, o cuando héroes legendarios cuyos nombres estaban grabados en la historia se unían para desafiarlo. El resultado era siempre el mismo. Era un lugar que guiaba a todos los que entraban al inframundo, dejándolos gritar de desesperación. El nombre de esta mazmorra era Mugen Higoku, el abismo. Era la guarida de demonios más profunda e incomprensible de este mundo, un lugar que solo podía describirse como el infierno definitivo. Sin embargo, con el tiempo apareció un grupo de aventureros que logró conquistar ese mismo infierno. Una figura encapuchada recuerda esta hazaña monumental, preguntándose por el nombre de ese legendario grupo. La historia se traslada a un lugar alejado del continente, al remoto archipiélago Kyokuto, una región compuesta por cientos de islas grandes y pequeñas. Y aún más aislada entre ellas se encuentra una única masa de tierra conocida como la isla Maeve. En esta isla, enclavada en un bosque, se encuentra la ciudad amurallada de Midliamer, un asentamiento en la periferia del reino de Dosar. Un hombre con una distintiva bufanda de cuello alto camina por el borde exterior de la ciudad, dirigiéndose hacia un gran edificio mientras su puerta se abre para recibirlo. Suelta un suspiro de cansancio, frotándose la oreja con exasperación. Oh, vamos, dame un respiro, murmura por lo bajo. El peso de su largo viaje de repente cae sobre él, y se arrodilla. Había pasado tantos años viajando, solo para regresar a esto. Ante él se alza una modesta casa de piedra y madera, pero un letrero en la puerta confirma su mal presentimiento. Mi familia, dice en voz alta, con la voz hueca, se han mudado. El edificio permanece silencioso y vacío, un monumento mudo a su largo e infructuoso viaje a casa. En otro lugar, dentro de un edificio diferente, un joven con un uniforme impecable inspecciona una habitación limpia. Eso debería ser suficiente, comenta con satisfacción. El espacio ha sido completamente ordenado, con suelos de madera barridos y establos vacíos y organizados. El viajero, John Mann, se pasa una mano por su rostro cansado, con un atisbo de alivio en sus ojos. Finalmente tenía un lugar donde podía instalarse. Su amigo mira por la ventana, comentando la ironía de que regrese de una gran aventura solo para ponerse a limpiar una casa de inmediato. John Mann mira su propia mano callosa, las palabras resonando en su mente. Una gran aventura. Recuerda una conversación pasada, tumbado en un campo con su amigo. El amigo le contó lo que un mercader de ultramar le había dicho, que, en comparación con el mundo entero, el archipiélago de Kyokuto era increíblemente pequeño. Cuando le preguntó qué pensaba, John Mann simplemente respondió, eso es asombroso. El recuerdo evoca una visión de su yo más joven, sin cicatriz y lleno de asombro, junto a su rostro actual y curtido. Resuena una apasionada declaración de su juventud, algún día, me aventuraré por este ancho mundo. Había partido de su tierra natal hace mucho tiempo, y el final de su viaje significaba regresar por sus propios medios. Desde la ventana de su nuevo hogar, miró hacia afuera y declaró que su viaje por fin había terminado. Había costado una buena suma, pero sentía que ya no necesitaba exigirse más. Mientras se instalaba, un sonido metálico rompió el silencio. Se giró y descubrió que un residente anterior venía con la casa, un elegante gato negro ahora estaba posado en su mesa. Pensó que era afortunado por haber podido recomprar la casa, pero su atención fue rápidamente atraída por otra presencia más pequeña. También había un gatito diminuto. Los dos felinos, uno grande y negro, el otro pequeño y atigrado, lamieron la leche que les ofreció. Cuando se movió para añadir más, el gato negro siseó protectoramente. Con calma le dijo que no fuera tan amenazante, asegurándole que no iba a quitarle la comida al gatito. Suspiró, asomándose de nuevo por la ventana. Había oído que sus padres se habían mudado hacía bastante tiempo. Reflexionó que su competente hermano mayor probablemente se estaba encargando de todo ahora. Tumbado, contempló su futuro. No le faltaba dinero, pero la idea de pasar el resto de su vida solo cuidando gatos no le parecía correcta. Se preguntó qué debería hacer a partir de ahora. Su mirada recorrió el pueblo de abajo, deteniéndose finalmente en un edificio en particular. Tomó una decisión. Iría allí. Llegó al gremio de aventureros. Al mirar dentro, notó que no había cambiado. El salón del gremio bullía de actividad, tal como lo recordaba. Se encontraba dentro del gremio de aventureros, reflexionando sobre su decisión de venir. Antes odiaba el trabajo, considerándolo una serie de tareas tediosas y repetitivas, pero ahora, ese mismo tedio era exactamente lo que le resultaba atractivo. Al acercarse al mostrador principal, pidió que lo atendieran. Era un hecho conocido que, a menos que un aventurero perteneciera al nivel más alto, su trabajo consistía casi en su totalidad en recolectar hierbas medicinales. Una recepcionista se volvió hacia él, disculpándose por la espera. El pensamiento se consolidó en su mente, este tipo de trabajo sencillo era perfecto para él ahora. Ella le ofreció una sonrisa brillante y profesional, preguntándole qué asunto lo había traído al gremio ese día. Él le explicó que estaba pensando en volver a trabajar como aventurero, pero que había perdido su tarjeta de registro. La recepcionista, con leve sorpresa, le preguntó cuándo había completado un trabajo por última vez. Su respuesta despreocupada, hace 25 años, hizo que su expresión alegre se desvaneciera, reemplazada por un atónito e interrogante
Ella repitió la cifra con incredulidad. ¿Hace 25 años? Él simplemente confirmó que era correcto. Su asombro se convirtió en una frenética constatación. Aferrándose a un libro de registro, exclamó que cualquiera que estuviera inactivo durante tanto tiempo, especialmente sin una tarjeta, habría sido eliminado de las listas del gremio hace mucho tiempo. Su voz se alzó mientras le sermoneaba sobre las regulaciones del gremio, afirmando que las tarjetas de registro requieren una renovación periódica. Lo amonestó, cuestionando cómo un adulto hecho y derecho podía esperar regresar tan campante después de una ausencia de 25 años. Le expuso las crudas consecuencias. Si se volvía a registrar, tendría que empezar de nuevo desde el rango F, se le prohibiría la entrada a las mazmorras y no podría ascender durante 6 meses. La noticia lo irritó visiblemente. Se queda atónito por las condiciones, con una gota de sudor en la sien. Cuando le preguntan qué va a hacer, duda antes de declarar en voz baja su intención de volver a registrarse. Su voz es tan baja que la recepcionista se inclina hacia adelante, quejándose de que no puede oírle. Él repite su solicitud de volver a registrarse. La recepcionista aprieta su pluma, frustrada. No percibe ninguna motivación en él, solo una apatía profunda, como si fuera un hombre que ya se ha rendido en la vida. Lo confronta directamente, preguntándole qué le pasa mientras él la mira con la mirada perdida. Ella afirma que no siente ninguna determinación en él, solo apatía. Él la observa, pensando para sí mismo que es una recepcionista muy competente. Su mirada se desvía más allá de ella, hacia la entrada del gremio. Sus ojos se fijan en algo, su expresión cambia con un enfoque repentino. Un hombre imponente con una insignia, SSSS, en el cuello se adelanta, declarando que está ocupado y pidiendo a la persona en el mostrador que le ceda el turno. El hombre se vuelve hacia el salón del gremio, proclamando con arrogancia que es el que más gana del gremio y que, por lo tanto, merece prioridad. Mientras otros aventureros le preguntan con entusiasmo al hombre, Disu, si se dirige de nuevo a los niveles profundos, John Mann observa. Piensa para sí mismo que él también quiere aventurarse en las profundidades. La recepcionista aprovecha la oportunidad y le señala a John Mann que acaba de llegar una comparación perfecta. Identifica al hombre como Disu, un aventurero de rango SSSS y el mejor de la ciudad, y señala que tiene una edad cercana a la de John Mann. Observó cómo el célebre aventurero de rango SSSS, Disu, giraba la cabeza y saludaba a alguien entre la multitud con un familiar. ¿Cuánto tiempo, colega? La atención del aventurero se centró entonces en él, que estaba solo en medio de la sala. ¿Y tú quién eres?, exigió Disu, su voz resonando por el lugar. Los ojos de John Mann se abrieron ligeramente ante la pregunta directa. Disu continuó con una sonrisa condescendiente, es una lata hacerse famoso. Empiezan a aparecer parientes de Dachi, que ni siquiera conozco. Su mirada recorrió a John Mann y al joven que estaba a su lado, comentando que su número parecía estar creciendo. Entonces, un destello de reconocimiento cruzó su rostro al centrarse en John Mann. ¿Tú, eres John Mann? La confirmación de su identidad provocó una onda de conmoción en el gremio mientras los presentes se daban cuenta de quién era el aventurero. ¿Está vivo? Dachika, exclamó una persona, mientras otra preguntaba cuándo había regresado. La recepcionista miraba incrédula, dándose cuenta de que ese hombre era el famoso Dachika, quien aparentemente había llegado ayer. John Mann asimiló la escena que tenía delante. Se fijó en la insignia SSSS del cuello de Disu y en la magnífica calidad de su armadura, dándose cuenta para sus adentros de que su viejo conocido realmente había prosperado. No solo su rango se había disparado, sino que su equipo era ahora el mejor del país. Apoyando una mano en su espada, el tono de Disu se volvió jactancioso. ¿Recuerdas? Hay una mazmorra cerca de esta ciudad. Luego se burló, el rango más alto aquí era A, ¿verdad? Con una sonrisa de suficiencia, fingió ignorancia. Entonces, ¿qué es un rango SSSS? Antes de que John Mann pudiera formular una respuesta, Disu desenvainó parcialmente su enorme espada. La conquisté, declaró con absoluta confianza. En solitario. La afirmación dejó a John Mann completamente atónito. Su mente evocó de inmediato uno de los botines de la mazmorra, un orbe oscuro con un patrón. Recordó el lugar, el martillo de Midol, una mazmorra explotada con fines comerciales. Imaginó sus traicioneras profundidades. Los caminos se estrechaban a medida que uno se adentraba, restringiendo el acceso solo a grupos pequeños. Era infame por sus poderosos monstruos, un desafío que, hasta ese momento, creía que nadie había logrado superar. Recordó un día de su juventud en un claro del bosque. Un Disu más joven y descarado, con las manos en las caderas, había declarado su ambición de conquistar algún día la mazmorra del martillo de Midol. Para John Mann, que lo observaba, fue el momento en que él también encontró un sueño. Sin embargo, su yo más joven se había burlado de la idea. Se había mofado de Disu, preguntándole cómo alguien que supuestamente se orinó de miedo por la vieja recepcionista del gremio podría aspirar a lograr tal hazaña. Un Disu avergonzado le había dicho que dejara de bromear. Él había insistido en su punto, recordándole a Disu que la mazmorra estaba repleta de monstruos conocidos por devorar incluso a humanos armados, y que todo el gremio ya había renunciado a conquistarla. El joven Disu lo había desafiado entonces, preguntándole si simplemente se rendía porque todos los demás lo consideraban imposible. Pero el joven John Mann se había mantenido firme, afirmando que no era una excusa, sino un hecho innegable que la mazmorra era inconquistable.
Pero la convicción de Disu era inquebrantable. Explicó que esa era precisamente la razón por la que debía hacerse. Quería ser alguien que, pasara lo que pasara, siempre creyera en su propio potencial. Ese recuerdo resonó en el presente mientras Johnman contemplaba la prueba de la victoria de Disu. Comprendió entonces que su viejo conocido nunca había dejado de creer en ese potencial. Todo el peso del logro se apoderó de él. Disu realmente había hecho su sueño realidad. Una silenciosa sensación de asombro lo invadió. Disu explicó entonces que fue en reconocimiento a este mismo logro que fue ascendido a aventurero de rango SSSS. Johnman, todavía procesando la revelación, solo pudo murmurar que al principio no le había dado mucha importancia. Frente a Johnman, el hombre grande y acorazado conocido como Disu esboza una sonrisa de confianza. Le dice a Johnman que puede añadir tantos rangos, como quiera, a él no le importa. Luego mira de reojo al silencioso Johnman, y su tono cambia a uno de decepción mientras pregunta, ¿eso es todo? Johnman se vuelve para encararlo, preguntando a qué se refiere. En respuesta, la expresión de Disu se endurece, sus ojos se entrecierran en una mirada intensa y desafiante. Mientras Johnman permanece confundido en el patio pavimentado, Disu se aparta de él y se dirige a la multitud de aventureros reunida. Finge ignorancia en voz alta, preguntando quién es ese hombre desconocido. Una sonrisa astuta y de complicidad se extiende por el rostro de Disu. Comienza a hablar a la multitud, señalando hacia Johnman mientras se prepara para hacer un anuncio. Con un gesto dramático, señala directamente al atónito Johnman. Su voz retumba por el patio, declarando que este hombre es el hermano menor del héroe de Midliamer, el capitán de la Guardia Imperial, Lord Horrando. La revelación provoca una onda de choque entre la multitud. La recepcionista del gremio y otros espectadores se quedan boquiabiertos. El nombre Lord Johnman es pronunciado con incredulidad mientras el propio Johnman permanece congelado, con los ojos muy abiertos por la conmoción de haber sido expuesto. La multitud estalla en preguntas. Se preguntan en voz alta si realmente es el hermano de Aurando, y algunos lo etiquetan con desdén como el hermano de un delincuente. Observando desde un lado, una figura encapuchada considera la situación en silencio. Recuerdan que Aurando se había ido al extranjero y que su paradero actual era desconocido. La figura se vuelve entonces hacia la multitud que murmura, con la voz teñida de condescendencia. Preguntan si la multitud era realmente tan ignorante como para no saber que el hermano mayor de Johnman es el capitán de la Guardia Imperial. Mientras la multitud procesaba la impactante noticia, Disu continuó su relato público del pasado de Johnman. Explicó que varios años después de que Johnman abandonara su ciudad natal, se había convertido con éxito en un caballero en la capital real. Su ascenso, explicó Disu con una sonrisa de suficiencia, fue aún más asombroso. Johnman se había casado con un miembro de la familia real, ascendido al rango de capitán de la Guardia Imperial e incluso trasladó a sus padres a vivir a la capital. Pero el hombre que estaba ante ellos ahora era un marcado contraste con aquella gloriosa imagen. El rostro de Johnman estaba tenso por el estrés, con un brillo de sudor en la frente. Ahora estaba solo, con la mano apretada en un puño tembloroso. Ráfagas de un recuerdo doloroso lo asaltaron, el jadeo de una mujer, los rostros de sus antiguos camaradas y el momento brutal en que un aliado de largo cabello suelto fue abatido ante sus propios ojos. Mientras Johnman lidiaba con su pasado, la voz burlona de Disu volvió a surcar el aire. Reflexionó en voz alta que incluso el gran capitán de la Guardia Imperial tenía una mancha en su historial, un hermano tan desaliñado como Johnman. Se inclinó, con un tono cargado de condescendencia, preguntando si Johnman no tenía dinero y sugiriéndole que fuera a vivir a costa de su exitoso hermano. Él no ofreció respuesta, con la mirada fija en sus propias botas gastadas. Disu se burló, afirmando que podía adivinar fácilmente la razón del regreso de Johnman y le dijo con desdén que podía ir a donde quisiera. En ese momento, la recepcionista del gremio interrumpió en voz baja, extendiendo una tarjeta de registro. Disu se rió a carcajadas, preguntando si el asunto del imbécil en el mostrador por fin había terminado. Johnman tomó la tarjeta. Con una última mirada hacia atrás, Disu anunció que el mostrador ya estaba libre para otros. Johnman lo vio irse, con el agotamiento evidente en su rostro. Entonces levantó una mano, deteniendo a Disu en seco. ¿Por qué la prisa?, preguntó Disu. Johnman simplemente declaró que estaba cansado y que, aunque tuvieran mucho de qué hablar, tendría que esperar. Con un seco, nos vemos, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Disu y a su compañero observándolo con sorpresa. Se alejó del gremio, con su camino ahora claro. Mirando su recién adquirida tarjeta de registro, tomó una decisión. Con sus planes inmediatos resueltos, se adentró en el bosque cercano. Sería una buena forma de pasar el tiempo, pensó, antes de buscar algún trabajo adecuado al día siguiente. Pero no estaba solo. Desde las sombras, una pequeña figura encapuchada lo observaba irse. En cuanto desapareció entre los árboles, la figura lo persiguió, con sus pequeñas piernas esforzándose por mantener el ritmo. La persecución los llevó a una cabaña apartada. Al asomarse, la figura solo vio 2 gatos y una habitación vacía, preguntándose a dónde se había ido su objetivo. De repente, una mano se posó en su hombro. Johnman había regresado, tomando a su perseguidor completamente por sorpresa. Oye, ladrón, me has estado siguiendo desde el gremio, ¿verdad? Aunque solo seas un niño, no puedes allanar la propiedad de esta manera.
Al girar al intruso, la capucha se cayó, revelando no a un niño travieso, sino a una niña. Los ojos de John Man se abrieron de par en par por la sorpresa. La niña, Koemo, le dedicó una pequeña sonrisa de complicidad. ¿Así que sabías que te estaba siguiendo desde allá?, preguntó alegremente. Su mente se tambaleó, con el sudor perlando su frente. Era una niña. Una niña pequeña. Mientras ella comenzaba a explicar que quería disculparse por el incidente en el gremio, una horrible comprensión lo invadió. La situación era nefasta. Para cualquier observador externo, parecería que estaba secuestrando a una niña, un depredador atrayendo a una joven. Él se quedó paralizado mientras la joven, Koemo, se inclinaba profundamente ante él. Se disculpó profusamente por la grosería de su padre y su hermana. La disculpa le trajo el recuerdo del encuentro en el gremio. La recepcionista, con el rostro sonrojado por la ansiedad, se había presentado como la encargada de su caso. Recordó haberle dicho que no era necesaria ninguna disculpa, admitiendo que su evaluación había sido perfectamente lógica y elogiándola como una empleada competente del gremio. Ella entonces preguntó tímidamente por su padre y su hermana. De vuelta al presente, le costaba entender la conexión familiar. Su padre, ¿quién era?, murmuró, recordando a la multitud. La niña susurró un nombre en voz baja, Su. Entonces, otro recuerdo cruzó por su mente, la recepcionista, con una sonrisa alegre, presentándose como la hija de un hombre llamado Disu. El nombre encajó con un golpe nauseabundo. Recordó a Disu, el mismo hombre que lo había menospreciado en el gremio. La impactante verdad lo golpeó, la amable recepcionista era la hija de ese hombre arrogante. Se desplomó hacia adelante, abrumado. El mundo es verdaderamente absurdo, gimió, dándose cuenta de que, incluso allí, estaba enredado con la familia de ese hombre. Mientras se revolcaba en su miseria, el tono de la chica cambió. Lo miró con una suave curiosidad y le preguntó si era cierto que había viajado por tierras extranjeras. Sí, pero, logró responder, todavía desanimado. Su renuente confirmación fue todo lo que ella necesitó. Sus ojos se abrieron de par en par, brillando de emoción, y se inclinó hacia él, apretando los puños. Por favor, tienes que contarme tus historias, le suplicó. Luego explicó el motivo de su urgencia. Su sueño era dejar algún día su pueblo rural y convertirse en una aventurera en el extranjero. Pero, se lamentó, vivir en un lugar tan remoto significaba que nunca les llegaba noticias o información del mundo exterior. Ella mira a John Man, con su petición flotando en el aire mientras su hermana mayor observa con una sonrisa amable. Pero John Man permanece impasible, simplemente diciéndole a Koemo que se vaya a casa. En respuesta a su rechazo, Koemo se aferra a su bufanda, con lágrimas corriendo por su rostro mientras le ruega que no sea tan frío. John Man, sorprendido, le dice que lo suelte, quejándose de que estirará su ropa y lamentándose internamente de lo molesto que es todo. A lo lejos, su padre, Disu, se aleja, diciéndole a John Man que hable con el primero. Sus lágrimas cesan de repente mientras lo mira fijamente a los ojos, su expresión cambiando a una de intensa seriedad. Declara que no estaba bromeando, genuinamente quiere aventurarse en el mundo exterior. John Man la mira, con una gota de sudor en la sien, desconcertado por su repentino cambio de actitud. Él escucha su súplica sincera y luego, sin decir palabra, mete la mano en su abrigo y saca un grueso libro encuadernado en cuero. Él le presenta el libro, y el rostro de ella se ilumina al instante con asombro y reconocimiento. Exclama que es, los registros completos de todas las direcciones, una famosa historia de aventuras, comparándola con el legendario cuento de los 40 héroes. Ella sostiene el libro con reverencia mientras él explica, con una gota de sudor de cansancio en la frente, que es solo una novela famosa de hace mucho tiempo. Su ojo tiembla, su determinación claramente flaquea. Él suspira, con aspecto completamente agotado. Le dice que pueden hablar mañana, ya que hoy está muy cansado, y se pregunta internamente cómo puede salir de esta. Sin que ellos lo vean, encaramados en lo alto de una viga de madera, un gato negro y un gatito observan la escena. Como si respondiera a su silenciosa súplica de ayuda, el gato negro simplemente suelta un bostezo enorme e indiferente. John Man refunfuña para sus adentros que el gato es un inútil. Habiéndose decidido, se da la vuelta, diciéndole una vez más que se vaya a casa. En ese instante, la estructura a su alrededor cruje y se hace añicos, las vigas de madera colapsando hacia adentro. Mientras Koemo permanece paralizada por la conmoción, una mano se extiende para protegerla. El polvo se asienta un poco, revelando su mano entre los escombros. Koemo, mirando hacia abajo, pregunta si está bien, y luego piensa de inmediato que es a ella a quien deberían hacerle esa pregunta. Ella es protegida de los escombros que caen por el cuerpo de John Man, que recibe la peor parte del impacto con un golpe sordo. A través del polvo, ella insiste en que está bien. Él, sin embargo, parece completamente imperturbable. Koemo lo mira, sorprendida de que actúe con tanta naturalidad después de que una caja pesada cayera sobre él. Con algunos rasguños en la cara, John Man simplemente se queja de que acababa de limpiar el lugar. Su queja muere en sus labios mientras ambos examinan la escena. El derrame ha revelado una cámara oculta bajo las tablas del suelo, donde los dos gatos ya están explorando, completamente ilesos. John Man comenta con ironía que los gatos realmente les han jugado una buena pasada. Sus ojos se abren con asombro.
El suelo de la habitación secreta no es de piedra, sino un mar resplandeciente de monedas de oro, cada una con una insignia desconocida. Ella jadea que todo es dinero. Una bota pisa la pila de tesoros. Este lugar es una mazmorra en los confines de la tierra, un lugar conocido como Yari, que se decía estaba lleno de trampas. Él mira hacia atrás, mientras un recuerdo emerge. Era una mazmorra que nadie podía conquistar. Quienes finalmente lo lograron fueron el escuadrón de los 40 hombres de Alí Baba. Tira de su protector de cuello, revelando un emblema oculto en su forro interior, un burro cargando un fardo. Murmura para sí mismo que limpiar todo esto será un fastidio, mientras la narración concluye que el escuadrón de los 40 hombres de Alí Baba se ha disuelto desde entonces. En un campo bañado por el sol, un pájaro alza el vuelo desde una rama, sus alas batiendo contra el aire de la mañana. Abajo, pequeñas figuras corretean por la hierba. Para un aventurero de rango F, el día empieza temprano. Una mano arranca con cuidado una planta de entre las altas briznas de hierba. Al amanecer, se reúnen en el bosque cercano a la ciudad de Meadowhammer para empezar a recolectar hierbas medicinales. Un hombre refunfuña, no hay que subestimar esto como una simple recolección de hierbas. Este hombre, Koyasu, continúa su trabajo con intensa concentración. Mientras que muchos otros desprecian este trabajo por su naturaleza tediosa, requiere un manejo delicado e impone multas por cualquier objeto extraño mezclado, él es diferente. Un niño se acerca, preguntándole por qué elegiría tal tarea, pero Koyasu permanece absorto, con la mirada fija en el trabajo. Gira la cabeza ligeramente, explicando que para él, recolectar hierbas es el mejor trabajo que podría tener. La razón es simple, porque es fácil. Con ese pensamiento zanjado, se dedica por completo a la tarea, una gota de sudor trazando un camino por su sien. Entonces, una voz alegre rompe su concentración. Es Koemo, preguntando qué ha estado haciendo todo este tiempo. Sostiene una pequeña tableta y un lápiz óptico, explicando que está tomando notas porque la información podría ser necesaria en el futuro. Se le acerca en el bosque, regañándolo como lo haría una madre. Le dice que haga su trabajo correctamente, advirtiéndole que si solo está jugando, se convertirá en una molestia para los demás. Luego levanta una pluma, declarando que se ha encariñado con ella. Koyasu aparta la mirada, avergonzado, dándose cuenta de que su situación se ha vuelto incómoda. Gimió para sus adentros, una ola de arrepentimiento lo invadió. Todo fue por lo que pasó ayer. La causa de su agitación estaba ahora firmemente en las manos de Koemo. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras examinaba la tela gastada. «Esta es, la bufanda del escuadrón de los 40 de Ali Babe», exclamó. Su emoción se desvaneció en un instante. Se volvió hacia él, con una expresión ahora plana y sin impresión, afirmando que no lo había escuchado. Desconcertado, Koyasu solo pudo balbucear, ¿no puedes irte a casa ya? El objeto en cuestión era, en efecto, una bufanda raída y muy usada. Para Koemo, se veía exactamente como la de las historias. Estaba segura de que no era una coincidencia, dirigiéndose a él directamente como Johnman. De repente, el comportamiento de Koemo cambió por completo. Le mostró un libro, cuya portada decía, Memorias omnidireccionales. Sus ojos brillaban con una alegría frenética mientras señalaba de la bufanda hacia él. «Podría ser, que eres un verdadero fanático», gritó, dándose cuenta de que su bufanda era un artículo auténtico. Koyasu se quedó sin palabras. Koemo le explicó que, aunque la novela era popular, no era del agrado de los aventureros adultos, por lo que nunca había tenido a nadie con quien hablar de ello. Él solo pudo responder con un confuso, sí. Acortó la distancia entre ellos, blandiendo de nuevo la bufanda. «No, eres como yo», declaró con absoluta certeza. «Eres un otaku aún más grande que yo». Un sudor frío recorrió la espalda de Koyasu. Había sido descubierto por completo. Se preocupó por lo que esta revelación significaría para su vida tranquila y apacible, mientras Koemo comenzaba a garabatear furiosamente en su cuaderno. Mientras caminaban, Koemo lo detuvo de repente. «Así es, Johnman-san. Hicimos una promesa», afirmó. Koyasu la miró sin comprender. «¿Una promesa?» Ella insistió, «Recuerdas la promesa de ayer, ¿verdad? La hiciste». Su memoria se activó. «Ah, sí, hicimos una promesa», admitió. Aprovechando el momento, el rostro de Koemo se iluminó con una intensa expectación. «¿Que me contarías historias del extranjero?», gritó. Ella insiste en que debe cumplir la promesa que hizo ayer, recordándole que un adulto cumple su palabra. Su hermana mayor, que está cerca, le ruega que se detenga, pero Koyasu, con aire resignado, simplemente afirma que lo entiende. Él cede y comienza su relato, empezando por su llegada al primer continente tras abandonar el archipiélago de Kyokuto, pero es interrumpido bruscamente. Con una mano levantada para silenciarlo, ella declara que no quiere oír hablar de su primer desembarco continental, ya que es una experiencia que quiere descubrir por sí misma. En su lugar, tiene una pregunta diferente para él. Sus ojos brillan mientras le muestra un libro con entusiasmo. Lo que realmente quiere saber, exclama, es si el mundo exterior es exactamente como se describe en la novela. Luego le pregunta si él siempre lleva su ejemplar consigo. Koyasu se queda mirando, atónito y en silencio ante la visión del libro, murmurando el nombre Marco Polo.
Koemo anuncia con orgullo el título completo, Memorias omnidireccionales, la novela del antiguo aventurero, el maestro Marco Polo. El nombre le trae un recuerdo. Koyasu recuerda que aquel hombre había hablado de escribir una biografía antes de disolver su escuadrón de 40 hombres. De vuelta al presente, Koemo sostiene el libro y admite que, aunque sabe que es una obra de ficción y la mayoría de la gente piensa que es una historia inventada, todavía tiene preguntas. Koyasu la mira, derrotado por su persistencia. Mientras caminan por el bosque, ella se vuelve hacia él. Como fan de la novela, le pregunta qué le parecieron sus aventuras en el extranjero. Después de todo, debe de haberla leído a fondo, teniendo en cuenta que incluso poseía la bufanda. Él se pone nervioso, sudando mientras intenta corregirla. Insiste en que no es un fan, y que la bufanda es algo completamente diferente. Él aclara que la bufanda fue un regalo, mientras arranca una pequeña flor de la hierba. Sorprendida, Koemo pregunta si la persona que se la dio era un amigo. Koyasu hace una pausa reflexiva antes de confirmar que sí, y que incluso habían vivido aventuras juntos. Él recuerda haber tenido una pelea después de su última y agotadora aventura. Escuchando atentamente, Koemo lo mira con los ojos muy abiertos y le pregunta si él también, con el tiempo, dejará este pueblo. En respuesta, su expresión se endurece con determinación. Por supuesto, exclama, mostrando su pase de aventurera. Explica que está ahorrando dinero de su trabajo para ese mismo propósito. Ella explica que su padre se opone a su sueño, pero no importa. Entiende las dificultades, los ingresos de un aventurero son inestables, las tareas sencillas como recolectar hierbas no pagan bien y los trabajos bien remunerados conllevan el riesgo de lesiones graves. También señala que aventurarse en el extranjero sería aún más duro, un hecho que su padre también reconoce. Su voz se llena de pasión. Esta es su vida, declara, y lo aceptará todo, lo doloroso y lo difícil, para un día ver el ancho mundo. Es su sueño. Con una convicción inquebrantable, afirma que se embarcará en esta aventura por sus propios medios. Más tarde, fuera del pueblo, la conversación cambia. Koemo le pregunta a Koyasu qué sintió al regresar de su viaje y si, en última instancia, se alegra de haber viajado. Él se agacha, perdido en sus pensamientos. Antes de que pueda responder, el agudo tañido de una campana de alarma resuena desde una atalaya. Koemo mira hacia el sonido, preguntándose si es una alarma de Metal Hammer. Rápidamente identifica la amenaza, bandidos. Su expresión se vuelve seria mientras le explica a un sorprendido Koyasu que la seguridad del pueblo ha empeorado últimamente, lo que ha provocado múltiples ataques. Koemo explica que los bandidos guardan rencor y buscan venganza después de haber sido repelidos por su padre y otros aventureros de alto rango. Se pregunta por qué atacarían repetidamente un pueblo rural tan pequeño. Añade, sin embargo, que el pueblo no ha sufrido daños porque los bandidos son débiles. Mientras Koyasu procesa esta información, su expresión cambia de la confusión a una súbita comprensión. Algo acaba de encajar. Tuvo una premonición problemática. Fuera de las murallas circulares de la ciudad, dos grupos se enfrentaban en las áridas llanuras, una gran fuerza de bandidos y un contingente mucho más pequeño de defensores. Su presentimiento se confirmó de inmediato cuando la batalla se convirtió en una masacre. Gritos de agonía llenaron el aire mientras los bandidos eran derribados, sus cuerpos lanzados por los aires por una figura sombría que se movía demasiado rápido para ser vista con claridad. Este torbellino de destrucción se estrelló contra el líder de los bandidos, quien fue golpeado directamente en la cabeza por un escudo masivo y ornamentado. El portador de ese escudo era Disu, un hombre cuya reputación era bien conocida por Koyasu. Recordó una conversación reciente en la que había comentado sobre las increíbles habilidades de Disu. El hombre lo había desestimado como algo natural, pero Koyasu sabía la verdad, la mazmorra de Metal Hammer era una trampa mortal, un nido de monstruos que devoraba incluso a humanos fuertemente armados, y Disu la había conquistado. Ese mismo poder abrumador estaba ahora en plena exhibición, con el escudo continuando su brutal carga a través de las filas de bandidos. Los asaltantes restantes quedaron paralizados por el shock. Un bandido miraba, horrorizado, al darse cuenta de que su oponente era más fuerte que toda su fuerza combinada. La mirada de Disu permanecía fija e implacable. La verdad de su fuerza resonó entre los bandidos, uno de ellos recordando que Disu había conquistado esa trampa mortal extrema por sí solo. Mientras otro bandido caía, los defensores de la ciudad estallaron en vítores, gritando a los ladrones que presenciaran el poder de un aventurero de rango SSSS. Sus burlas cayeron en oídos sordos mientras los bandidos se tambaleaban por sus pérdidas. Esto es una broma, tartamudeó uno, no hay forma de que ganemos. Más de la mitad de su número yacía derrotado en el suelo, dejando a su líder de pie, solo, en medio de la carnicería. Su subordinado le instó a detenerse, pero el líder de los bandidos lo ignoró. Mirando a la colosal figura de Disu, su propia forma proyectada en una sombra desafiante, dio a conocer su resolución. Yo lo haré. Un corpulento líder de bandidos, identificado como Sogou, mira a sus subordinados con desprecio. Cuestiona por qué lo convocaron para un asunto tan trivial, reprendiéndolos por su incompetencia. Cerca de allí, el hombre con la cicatriz en el ojo observa al gigante, notando que esta poderosa figura no estuvo presente durante el asalto anterior. La bota del líder de los bandidos pisa con fuerza mientras continúa su diatriba contra sus hombres. Declara que, por haber sido arrastrado a este diminuto pueblo rural, les dejará divertirse con el anciano que los venció antes.
Su ira crece hasta convertirse en un rugido aterrador, gritando una orden a sus hombres: deben masacrarlos a todos. La escalofriante orden envía una onda de miedo a través de los defensores del pueblo. Su comandante, un hombre mayor y barbudo, grita desesperadamente a sus hombres que se mantengan alerta y se preparen. Sin embargo, su atención se ve inmediatamente atraída por un cambio repentino y palpable en la atmósfera. Mira y ve al hombre de la cicatriz enfrentándose al líder de los bandidos, a quien identifica correctamente como el jefe, y resuelve que el enemigo debe ser derribado aquí y ahora. El hombre de la cicatriz se mantiene firme, notando internamente que es la primera vez que siente una presión tan opresiva desde que se adentró en los niveles más profundos de una mazmorra. Observa que incluso los aventureros de alto nivel, por no hablar de los propios subordinados del bandido, se sienten intimidados por esta aura abrumadora. La fuente de esta presión es el propio líder de los bandidos, que desata una oleada de pura e inalterada intención asesina. El aire mismo parece deformarse a su alrededor, una manifestación física de su sed de sangre que pone los pelos de punta. El comandante de la guardia observa al joven de la cicatriz con un nuevo respeto. Empuña su propia arma, reconociendo una difícil verdad: a pesar de la juventud del hombre, es casi seguro que es más fuerte que el propio comandante. A pesar de esta revelación, el comandante se arma de valor, declarando que está acostumbrado a luchar contra oponentes de categoría superior. Levanta su escudo para atacar, pero con un movimiento casual de su dedo, el líder de los bandidos lanza un pequeño objeto por los aires. Golpea el escudo con una fuerza imposible, haciéndolo añicos al instante. Lanzado hacia atrás y derrotado en un único y fácil movimiento, el comandante yace en el suelo. El líder de los bandidos se cierne sobre él con una sonrisa cruel, comentando que el anciano claramente ha sobrevivido tanto tiempo a base de pura determinación y experiencia. Un joven guardia, al ver una oportunidad, golpea al líder de los bandidos directamente en la cabeza con su espada. Creyendo que ha asestado un golpe fatal, grita triunfante: bien. Le he dado. Pero su celebración se ve truncada. El líder de los bandidos, completamente ileso, contraataca con un único y devastador golpe descendente, destrozando el suelo bajo sus pies. La fuerza del golpe es inmensa. El joven guardia y su camarada, Yusu, solo pueden observar con horror cómo la mano del líder de los bandidos aplasta el casco del guardia como si fuera de papel. El joven guardia balbucea: ¿eh? Arrodillado cerca, el protagonista aprieta los dientes, con la sangre goteando por su rostro. Se da cuenta con creciente horror de lo que acaba de suceder. El bandido había dejado intencionadamente que el guardia le golpeara, entrando en su punto ciego, solo para demostrar su abrumador poder. Su intención era aplastar la cabeza del guardia por completo. ¿Qué es este tipo?, piensa. Él mira con desprecio a los guardias aterrorizados, con una mueca cruel en su rostro. Tu casco es lo único decente que tienes, se burla, antes de preguntarse en voz alta: ¿acaso sois humanos? Luego ruge a los defensores restantes, con una voz atronadora: no se acerquen. En respuesta a la aterradora demostración, Yusu da un paso al frente, poniendo una mano en el hombro del joven guardia. Declara a los demás: yo lo detendré solo. Vosotros. Pero antes de que pueda terminar, el protagonista, todavía de rodillas y apoyándose en su espada, da una orden diferente. Llevaos a todos los del pueblo y huid, ordena. ¿Qué?, exclama Yusu, confundido por la orden de retirada. ¿Por qué? Tenemos ventaja numérica. El protagonista mira por encima del hombro, con expresión sombría. Deberías entenderlo después de lo que acabas de ver, dice. Hablar de cosas difíciles como el número de efectivos no tiene sentido aquí. El líder de los bandidos se cierne sobre todos ellos, su sola presencia es una fuerza sofocante. Así es, afirma, con la voz cargada de desprecio. No estamos en la misma dimensión. Él observaba mientras el hombre de la cicatriz gritaba a los guardias que huían, exigiéndoles que abrieran la puerta de la ciudad y se dieran prisa. Mientras se apresuraban a huir, el líder de los bandidos los miraba con desprecio, murmurando insultos a los hombres que escapaban. Luego agarró a uno de los guardias más jóvenes, sujetándolo con fuerza. El líder de los bandidos explicó que, aunque les estaba dando una oportunidad, haberlo convocado a un pueblo tan remoto era una ofensa que debería haber resultado en una sentencia de muerte para todos. Con una sonrisa monstruosa, declaró que esto era ahora un juego de persecución. En ese mismo instante, la puerta de la ciudad se cerró de golpe, atrapándolos a todos. Dentro de la ciudad, una mujer con aire de autoridad daba órdenes a los guardias locales, mandándoles que mataran a cualquier aventurero que hubiera escapado y que reunieran a todas las mujeres y niños. Al oír esto, el rostro del hombre de la cicatriz se contrajo de rabia, mientras la sangre manaba de una herida reciente en su frente. Gritó que sus acciones eran absurdas. Impasible, el líder de los bandidos dio sus propias órdenes: reunir todo lo de valor y luego quemar la ciudad. Añadió que el verdadero castigo vendría después. El enfrentamiento que siguió lo dejó gravemente herido. Ahora la sangre brotaba de sus ojos mientras se arrodillaba, luchando por sostenerse con su espada. A pesar de su estado, declaró desafiante que no pasarían. Luchó por ponerse en pie, su cuerpo tambaleándose inestablemente. El guardia traidor se burló de él desde un lado, riéndose de su declaración y señalando que apenas podía mantenerse en pie después de que su líder, Sou, lo hubiera derribado. Cerniéndose sobre él, el líder de los bandidos levantó su enorme espada.
Se burló diciendo que si el hombre estaba tan ansioso por morir, con gusto lo complacería y lo mataría. Pero cuando la hoja descendió, la encontró con la suya. Sin embargo, su defensa estaba comprometida, ya que otros 3 bandidos le sujetaban los brazos y el cuerpo, inmovilizándolo para el golpe de su líder. Se arrodilló en el suelo, con la visión borrosa. Siempre lo había sabido, en el gran esquema de las cosas, él era uno de los débiles. Comprendía que había hombres más poderosos, especialmente en la capital, hombres más fuertes que él. El líder de los bandidos se cernía sobre él, preparándose para asestar el golpe final. La espada del bandido se hundió profundamente en su hombro, desgarrando músculo y tendón mientras la sangre brotaba de la herida. Mientras se desplomaba, sus pensamientos se desviaron hacia el poder abrumador del jefe de los bandidos, una fuerza que le recordaba a su propio hermano, Titus. Yacía tirado en el suelo, derrotado y rodeado por los bandidos que lo habían derribado. Pero incluso entonces, su mano se cerró en un puño sobre la tierra. Se había quedado en Midliamer por una razón, era aquí donde la gente lo necesitaba. El líder de los bandidos, creyéndolo acabado, comenzó a darse la vuelta, pero uno de sus hombres notó el movimiento desafiante. Imágenes de su esposa e hija pasaron por su mente. Aquí, podía ser un hombre del que ellas pudieran estar orgullosas. Este era su preciado lugar en el mundo, y no dejaría que se lo quitaran. Un bandido cercano gritó que todavía estaba vivo. Molesto, el líder levantó su espada una vez más, decidiendo acabar con él para siempre. Con una mueca despiadada, el líder de los bandidos bajó la pesada hoja, rugiendo para que muriera. Pero antes de que el acero pudiera conectar, un puño desnudo y poderoso se disparó desde abajo, interceptando la espada y haciendo añicos la hoja con el impacto. Su puño impactó contra la hoja del líder de los bandidos, haciendo añicos el acero. La fuerza del impacto generó una onda expansiva que protegió al caído John Man de lo que habría sido un golpe mortal. Casi al mismo tiempo, una poderosa explosión estalló a lo lejos, justo fuera de las murallas de la ciudad, atrayendo la atención de todos los presentes. Los bandidos, incluido su líder, quedaron momentáneamente aturdidos, con los ojos desorbitados por la incredulidad. ¿Qué? ¿Qué fue eso?, tartamudeó el líder, su arrogancia reemplazada por la confusión. Él también miró hacia la explosión desde su posición en el suelo, preguntándose en voz alta por qué ocurriría una explosión por allá en un momento tan crítico. Desde la dirección de la explosión, surgió otra figura. Una gota de sudor le corría por la sien mientras examinaba la escena, con una sustancia oscura manchando su rostro. Tal como pensé, murmuró con expresión sombría. Parecía lamentar el momento, señalando que las situaciones problemáticas como esta siempre parecen ocurrir en los momentos más inoportunos. Su confianza, sin embargo, permaneció inquebrantable. Mi intuición siempre acierta, se afirmó a sí mismo. Avanzó con paso firme, interponiéndose entre los desconcertados bandidos y sus aliados, una presencia formidable e implacable. Mientras Tades miraba a su hermano, llamándolo por su nombre, la mirada de John Man estaba fija en el recién llegado. «Llegas tarde, Dachika», dijo, con un dejo de alivio en su voz. John Man se yergue resuelto, con la mirada fija al frente. A sus pies yace un grupo de bandidos derrotados. Desde fuera de plano, una voz lo llama por su nombre, preguntando por el origen de una explosión reciente. La voz pertenece al líder de los bandidos, Sowow, que lo mira con hostilidad desde la distancia. Frunce el ceño, preguntándose quién es este recién llegado que apareció tan de repente. Su postura desafiante se desmorona. Ahora maltrecho y sangrando, Sowow lo mira con absoluta incredulidad, balbuceando, «¿Por qué estás tú?». Antes de que pueda terminar su pregunta, la joven Koemo salta de repente a su espalda, aferrándose a él con fuerza. Grita con preocupación, «Padre. ¿Estás bien?». Su presencia deja a Sowow completamente perplejo. Solo puede murmurar el nombre de ella, Kao, mientras la niña lo mira con ojos grandes y llorosos, como si cuestionara sus propias acciones. Desde cerca, John Man explica la situación con tono de disculpa. Admite que le dijo que huyera, pero ella estaba demasiado preocupada y acabó siguiéndolo. Su disculpa se evapora al instante y se convierte en pura rabia. Se abalanza, agarra al aturdido Sowow por el cuello de la camisa y le ruge directamente a la cara, «No te atrevas a tomarme el pelo». Koemo le suplica desesperadamente que se detenga, señalando las heridas del hombre que cree que es su padre. La voz de John Man resuena, recriminando a Sowow por traer a una niña a un campo de batalla con tanta naturalidad. Él aprieta el puño, su expresión se endurece con determinación mientras declara que tiene muchas cosas que quiere proteger. En respuesta, una sonrisa demente y desorbitada se extiende por el rostro ensangrentado de Sowow mientras replica que él también tiene algo por lo que daría su vida. Su mirada se vuelve terriblemente intensa mientras grita una orden a sus hombres, «Mátenlo ahora». Los otros bandidos, que habían estado parados, estupefactos, vuelven a la realidad, y uno de ellos pregunta por qué se quedan ahí parados y si han olvidado la orden de su líder. A su orden, uno de los bandidos se abalanzó hacia adelante, con la espada extendida en una carga furiosa. Desde su posición de cautivo, John Man solo pudo maldecir al atacante que se aproximaba. La carga fue interrumpida por Koemo, que corrió hacia el enfrentamiento, todavía llamando por error, «Padre», a John Man y suplicándole que escaparan juntos. Sujetado con firmeza por Sowow, John Man le dijo con urgencia que corriera al bosque del este, insistiendo en que él le ganaría tiempo.
Su rostro era una máscara de dolor y esfuerzo, con sangre goteando por su sien, pero sus ojos ardían con convicción. Esto, declaró, era el deber del aventurero número uno del pueblo. Al oír sus resueltas palabras, el miedo de Koemo se endureció hasta convertirse en desafío. Declaró que si él iba a luchar, entonces ella también lucharía, desenvainando un pequeño cuchillo con manos temblorosas. El líder de los bandidos, Sowou, reaccionó con furia, no ante su desafío, sino ante su insensatez. Le gritó a la niña estúpida, advirtiéndole que no era un ejercicio de entrenamiento del gremio y que de verdad la matarían. Le suplicó que huyera rápidamente. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz era inquebrantable mientras le gritaba de vuelta, con todo el cuerpo temblando de convicción. No huiría bajo ninguna circunstancia. Su desafío creó un tenso punto muerto. La niña y el líder de los bandidos se miraron fijamente, uno lleno de frustración desesperada, la otra con una resolución lacrimosa. Apretó con más fuerza el cuchillo. Confesó, con la voz temblorosa pero firme, que siempre, desde que tenía memoria, había querido convertirse en una aventurera. Su mente retrocedió a su infancia, a las imágenes de los libros de cuentos. Siempre había querido convertirse en una valiente aventurera, igual que los héroes representados en esas historias. Eso, recordó con una mirada de puro asombro, fue lo que encendió su ambición. Fue la razón por la que se había fijado en este camino. Su determinación se basa en un recuerdo entrañable. De niña, abrazó entre lágrimas a su padre, Disu, mientras una multitud celebraba su heroico regreso. Ya entonces, su conexión con el mundo de los aventureros era profundamente personal. En el presente, canaliza ese legado en un grito desafiante, declarando que luchará porque es la hija del aventurero de rango SSSS, Disu. El nombre queda suspendido en el aire, provocando que incluso su padre, con el rostro ahora extrañamente surcado por marcas oscuras, la mire conmocionado. Grita su propio nombre, Koemo, una afirmación desesperada de su identidad. El líder de los bandidos, Sowou, no se inmuta y levanta su enorme espada para abatir. Antes de que la hoja pueda caer, Jonman se mueve como un relámpago, bloqueando el potente golpe descendente con su antebrazo blindado. El estruendo del metal contra el metal aturde a los presentes. Sowou, sus hombres y Koemo observan con incredulidad la repentina intervención. Gira la cabeza, con una expresión de pura molestia en su rostro. Los reprende a todos como un atajo de patanes por interrumpir lo que él consideraba un momento emotivo entre un padre y su hija. Sus ojos se entrecierran, ardiendo con una furia fría e intensa. Con un fuerte pisotón de su bota, les advierte que no interfieran. Al instante siguiente, Jonman desata una onda de choque explosiva desde su cuerpo. El suelo se agrieta y se hace añicos en un círculo masivo, lanzando a Sowou y a toda su banda de matones por los aires sin que puedan hacer nada. Con los bandidos despachados, se para de espaldas a la llorosa Koemo y llama a Disu, diciéndole que escuche. El momento desencadena un recuerdo de su propio pasado. Un Jonman más joven y con los ojos muy abiertos escuchando atentamente mientras Disu describía con entusiasmo los increíbles monstruos que se encuentran en tierras extranjeras. Recuerda las fantásticas historias que le contaron, de un dragón que devoraba el sol, un dios demonio con 8 rostros y un poderoso ser no muerto que había arrasado una nación entera. Esas fueron las historias que encendieron por primera vez sus propios sueños de aventura. Recuerda su juventud, una época en la que, cansado de oír las mismas viejas historias, le presumía a un joven Disu que algún día derrotaría a un monstruo. Pero su fanfarronería se hizo añicos al enfrentarse a la aterradora realidad de una criatura así. Una versión más joven de sí mismo temblaba, dándose cuenta de que luchar contra un monstruo era invitar a la muerte, una lección que ahora se siente amargamente irónica al contemplar al hombre en que se ha convertido Disu. El recuerdo se desvanece y su mirada se endurece con determinación. Me haré fuerte, piensa para sí mismo. Luego se dirige al derrotado Disu, con voz baja. Le dice que estuvo mal involucrar a Koemo en esto y que, aunque no sirva de disculpa, Disu debería quedarse quieto y descansar. Mientras habla, una sombra descomunal se cierne sobre ellos. Sowou, el líder de los bandidos, ahora se yergue transformado en un gigante monstruoso de ojos brillantes. Sin dudarlo, Jonman se interpone entre la bestia y el caído Disu, con postura firme. Yo me encargaré de este, declara. Sowou, el líder de los bandidos, se cierne sobre el caído Jonman. Con un tono condescendiente, declara que ahora será el oponente de Jonman, refiriéndose a él burlonamente como «señor jabalí». Luego hace un gesto hacia el campo sembrado de sus hombres derrotados, advirtiendo a Jonman que se esfuerce para no terminar como ellos. Continúa su sermón, reconociendo que Jonman está por encima de la otra, escoria, pero señalando que parece creerse fuerte. Sus palabras dan paso a una acción súbita y explosiva mientras se abalanza, su puño pulverizando el suelo en un golpe devastador. El brutal golpe conecta, y Sowou agarra a Jonman, cuestionando la naturaleza del ataque. Cerca de allí, Disu solo puede mirar con horror, gritando el nombre de Jonman. Sujeta a Jonman con firmeza, mofándose de que el propio terreno está cambiando por su poder. Le pregunta burlonamente al mocoso si ha aprendido la lección. Su rostro se contorsiona en una sonrisa monstruosa, revelando hileras de dientes afilados como los de un tiburón mientras ruge que el mundo es un lugar vasto. A pesar de la abrumadora demostración, Jonman aprieta su propio puño, su expresión se endurece con resolución. Replica que el propio Sowou no sabe lo suficiente sobre el mundo como para sermonear a nadie.
Los dos adversarios se enfrentan. La inmensa y monstruosa forma de Zhou se alza sobre Jonman, quien, a pesar de las probabilidades imposibles, se niega a retroceder. El punto muerto se rompe cuando Zhou desata un torrente de energía de su boca. El rayo abre una zanja en la tierra, envolviendo a Jonman por completo mientras Disu y Koemo observan con un terror atónito. Se mantiene firme, mirando hacia arriba a través del polvo que se asienta con una expresión de cansancio. A pesar de la fuerza de la explosión, permanece en pie y pide, déjame oírlo una vez más. El rostro de Zhou se contrae con incredulidad, mientras el sudor perla su frente. ¿Qué dijiste sobre el mundo?, exige, con la voz tensa por la conmoción y la creciente ira. Baja la vista hacia su propia mano, con una mueca de desdén formándose en sus labios mientras se burla internamente de su oponente. Piensa para sí mismo lo complacido que parece Jonman por haber asestado un solo golpe. Su desprecio estalla en un rugido furioso. No te dejes llevar, pedazo de basura, grita, señalando con un dedo acusador. Te mataré. Antes de que Zhou pueda hacer un movimiento, una mano esquelética y masiva se materializa desde las sombras y se cierra con fuerza sobre su rostro, sus dedos huesudos hundiéndose en su carne. El líder de los bandidos se detiene en seco, su poderoso cuerpo completamente inmovilizado por el agarre sobrenatural. A poca distancia, Jonman observa, atónito por el repentino giro de los acontecimientos. Un escalofrío intenso recorre la espina dorsal de Jonman cuando una monstruosa mandíbula esquelética aparece junto a su cabeza. Una voz fría le susurra, diciéndole que no tenga miedo, pero la proximidad de la criatura le hace sudar. Se revela el origen de la voz, una colosal aparición esquelética de múltiples cabezas se cierne detrás de él, un ser de pura pesadilla. Extiende sus dedos huesudos hacia él, repitiendo su orden, no tengas miedo. Al contemplar a la monstruosa entidad, Jonman cae en la cuenta de algo. Comprende al instante que este hombre, este ser conectado a él, es profundamente peligroso. Frente a ellos, la arrogancia de Zhou se hace añicos, reemplazada por puro terror. Sus ojos se abren de par en par mientras un único y frenético pensamiento lo consume, debe matar a Jonman, aquí y ahora, antes de que sea demasiado tarde. Una mano enorme y con garras se extiende hacia Jonman. Él la mira fijamente, su mente repitiendo el nombre Ragna. Ante él, un hombre de complexión poderosa y pelo de punta se yergue dentro de un círculo mágico brillante e intrincado que se ha materializado en el suelo. La repentina aparición aturde a los espectadores. Zhou, con el rostro cubierto de sudor, se pregunta en voz alta qué está presenciando, cuestionando si es una habilidad. La figura acorazada es envuelta en energía crepitante mientras el poder de Ragnarok Valhalla se activa al instante. El guerrero, Wodan, aprieta el puño. Desata su poder sin par, enviando una onda de choque de fuerza visible a través del campo de batalla. Esta no es una habilidad ordinaria. Es una destreza que solo puede ser dominada por un verdadero guerrero, uno que ha entrenado su cuerpo físico hasta el cenit absoluto de su potencial. Wodan suelta un rugido gutural mientras la transformación se completa, cubriéndolo con la legendaria armadura de Einerjar, que crepita con poder puro. La pura fuerza de la manifestación de la armadura destroza el suelo. Jonman observa, con la mente en shock mientras comprende la verdad de lo que está viendo. La armadura de Einerjar otorga a su usuario un aumento fenomenal en sus capacidades físicas, así como resistencia a todos los atributos y aflicciones de estado conocidos. Wodan se yergue en medio de la destrucción, su ojo brillante delata una presencia inhumana. Esta armadura es conocida como un regalo de los dioses para el más valiente de los guerreros, la habilidad definitiva para el combate cuerpo a cuerpo. El aura opresiva es innegable. Koemo se da cuenta con creciente horror que incluso una novata puede ver que este hombre está en un plano de existencia completamente diferente. Zhou, bañado en sudor frío, llega a una conclusión aterradora, Wodan ya no es humano. Ha entrado en un reino gobernado por monstruos y desesperación. Ataviado con su radiante armadura, el guerrero conocido como Wodan declara que ya no será arrogante. Le dice a su oponente que es diferente de los otros bandidos y que será completamente aniquilado, sin dejar ni un solo fragmento de él. Continúa su proclamación, gritando que, como ser vivo, está en un nivel completamente diferente. Él es, Brahma, un humano amado por Dios. Un brillante destello de luz estalla, acompañado de un agudo zumbido que llena el aire. Tras el destello, un enorme y complejo círculo mágico se materializa detrás de los dos combatientes. La imponente figura acorazada de Wodan se cierne sobre Koyasu, quien se mantiene firme, observando el espectáculo sin rastro de miedo. Desde la barrera, el líder de los bandidos, Zhou, con el rostro ahora visiblemente marcado por cicatrices y quemaduras, mira en estado de shock absoluto. A su lado, la joven Koemo se tapa la boca, con los ojos desorbitados de terror. Impasible, Koyasu se dirige con calma a su oponente. Repite las jactanciosas palabras de Wodan, cuestionando su afirmación de ser amado por Dios. Luego, deja que una pequeña y confiada sonrisa cruce su rostro. Con un brillo desafiante en su mirada, responde que él cree que Dios lo prefiere a él. Mientras habla, Koyasu comienza a cantar, invocando el nombre Ragna repetidamente. En respuesta, una colosal silueta sombría comienza a formarse detrás de él, irradiando una presencia abrumadora y ominosa que empequeñece incluso a Wodan. La confianza de Wodan se hace añicos al instante. Su ojo se abre de par en par con puro terror al ver al ser invocado.
Tartamudea, suplicando que se detenga, y grita desesperadamente el nombre Balaya. Ignorando la súplica, Koyasu completa su encantamiento con una última palabra, Wodan. La inmensa sombra desciende sobre el campo de batalla, mientras los rostros aterrorizados de Wodan, Koemo y Sou reflejan el poder absoluto que se está desatando. Su entidad invocada fue recibida con desafío. Ante él, el guerrero Wodan se erguía completamente revestido en su resplandeciente armadura de Inerjar, una indumentaria de protección total y legendaria. La visión de tal figura, que parecía un héroe de leyenda, hizo que los ojos de Koemo se llenaran de lágrimas. Detrás de ella, Koyasu observaba al guerrero acorazado, con una expresión indescifrable. Wodan notó su mirada y se burló, comentando que ni siquiera Chus había huido. Hizo un gesto a Koyasu para que se acercara, preguntándole con sorna si era un hombre y desafiándolo a atacar. En respuesta al desafío, Wodan soltó un rugido furioso, abalanzándose para acortar la distancia él mismo. Las dos fuerzas chocaron en un impacto cataclísmico y un destello cegador de energía estalló en el punto de colisión. Wodan fue lanzado hacia atrás, su furia confiada reemplazada por un shock repentino. Apretó los dientes al ver el rostro esquelético y encapuchado de la entidad ante él, una visión que lo hizo retroceder con incredulidad. Con un terror absoluto, le gritó a Koyasu, exigiendo saber qué era. Impasible, Koyasu simplemente respondió que no era más que un aventurero de rango F. Un torrente de poder puro brotó entonces de Koyasu, envolviendo al aterrorizado Wodan en una abrumadora ola de energía destructiva. Cuando la luz se desvaneció, el suelo estaba destrozado. Koyasu estaba solo, con la bufanda y la ropa rasgadas por el esfuerzo. Se miró la mano, murmurando que solo era un hombre de mediana edad que había regresado. La expresión de Koemo se endurece al darse cuenta de que acaba de vislumbrar una dura verdad del mundo. Cerca de allí, el derrotado y ensangrentado Ragnar suelta una leve risa, preguntándose qué acaba de ocurrir. En respuesta, Jonman aprieta el puño con fuerza. Él se yergue sobre el guerrero caído, que yace inmóvil en el suelo agrietado y destrozado. Mientras Jonman mira hacia abajo, una forma oscura y sombría comienza a materializarse sobre el cuerpo de Ragnar, una extraña mano extendiéndose desde la oscuridad. La sombra se condensa en una colosal aparición esquelética de 3 cabezas. Sus dedos huesudos se extienden hacia el hombre caído mientras habla, su voz resonando con un poder de otro mundo, preguntando si todavía está consciente. El rostro de Ragnar se contorsiona de puro terror, sus dientes se alargan hasta convertirse en colmillos monstruosos. Jonman observa esta transformación y comprende. Ahora has caído en la desesperación, nota sombríamente, mientras un agudo crujido resuena en el aire. La mano sombría de la aparición desciende, envolviendo por completo la cabeza de Ragnar. Con un crujido espantoso, la mano aplasta el casco y la cabeza en su interior. Desde la distancia, Jonman observa cómo se desarrolla la brutal ejecución. El casco de Ragnar se hace añicos, su mandíbula queda abierta en un último y silencioso grito. Observando desde un lado, Koemo y Aurando solo pueden mirar con incredulidad, preguntándose qué está sucediendo ante ellos. Jonman, sin embargo, lo entiende perfectamente. Sabe que la armadura de Inerjar es la más fuerte, un regalo de un dios a un verdadero héroe. A la inversa, esto significa que uno debe ser un héroe para llevarla. El dios rechaza a cualquiera que pierda su espíritu y se quiebre ante un enemigo. Mientras la entidad esquelética continúa su sombría labor, la verdad del asunto se vuelve absoluta. El dios rechaza. Se ejecuta el castigo de la armadura Inerjar. Si su portador se desespera y su espíritu se quiebra durante la batalla, la propia armadura lo atacará, no hasta el punto de quitarle la vida, sino lo suficiente para asegurarse de que nunca más pueda volver a luchar. Ragnar grita mientras su propia protección divina se vuelve en su contra, sus placas de metal constriñéndose y perforando su cuerpo. El asalto es implacable, diseñado para infligir dolor hasta que su víctima caiga en un estado de incapacidad absoluta. Una vez concluido el brutal castigo, la armadura se retrae, dejando el cuerpo quebrado de Ragnar inmóvil sobre la tierra agrietada. Jonman permanece solo, observando el sombrío resultado. Él se da la vuelta, reflexionando que este es el final inevitable para aquellos que ostentan un poder del que no son dignos. Siempre hay un precio. En otro lugar, Koemo está de pie cerca del líder bandido derrotado, Sou, mientras las últimas piezas de la armadura se desprenden del cuerpo de Ragnar. Mirando a los supervivientes desde arriba, Jonman declara que fue autodestrucción. Abajo, los hombres están desconcertados. Uno de ellos señala que el jefe de los bandidos está en el suelo y que la tierra está destrozada, exigiendo saber qué causó el impacto anterior. La mirada del hombre se posa sobre una enorme y afilada aguja de roca que no estaba allí antes. Le pregunta al duque Titus si él fue el responsable, pero el duque, herido, lo niega, afirmando que no fue obra suya. Hace una mueca, agarrándose el costado sangrante, y les dice a sus hombres que no olviden la sangre que se derramó. Sus pensamientos se desvían hacia la misteriosa figura, Jonman. Mientras sus soldados se mueven para cargarlo, el duque Titus los apura. Quiere esconderse antes de que los otros regresen, considerando que sería demasiado problemático si los encuentran. Desde la distancia, Jonman los ve marcharse. Permanece solo por un instante antes de que Koemo se le acerque por detrás, con expresión llena de preocupación. Lo llama, preguntándole qué ha pasado y por qué sigue allí. Su voz lo sobresalta.
Se da la vuelta bruscamente, con los ojos muy abiertos y el rostro cubierto de sudor, completamente sorprendido por su presencia. Él se estremece, aferrando un trozo dentado de armadura, mientras Koemo se le acerca. La joven, con una expresión llena de preocupación, le pregunta si está herido. Johnman balbucea, admitiendo que había calculado todo para que ella no se viera involucrada, pero sus planes claramente salieron mal. Su estado de agitación es interrumpido por la súplica repentina y desesperada de otra mujer, la hermana mayor de Koemo. Con ojos abiertos y sinceros, ella le ruega, por favor, conviérteme en tu discípula. Johnman solo puede quedarse mirándola, completamente desconcertado por la petición, con la mente en blanco salvo por una única pregunta silenciosa, ¿eh? La mañana de Koyasu comienza en silenciosa contemplación junto a la ventana, saboreando el rico aroma del té negro. Sin embargo, su ritual es único, inhala profundamente el aroma de su gato negro, que descansa sobre su hombro, mientras un pequeño gatito observa desde el alféizar. Continúa con esta peculiar práctica, que considera una mañana ideal. Tras una última y profunda inhalación de gato, sostiene al felino, que parece ligeramente molesto, y le dice que ya se va. Con su ritual matutino completo, se prepara lentamente para salir, poniéndose su equipo. Así es como se supone que debe transcurrir un día tranquilo. Abre la pesada entrada de piedra y sale al mundo. Su paz se ve inmediatamente interrumpida. Koemo está sentada justo afuera de su puerta, aparentemente esperándolo. Se pone de pie de un salto, exclamando que esperaba que saliera, y lo saluda en voz alta como maestro, declarando que lo acompañará. Koemo se lanza a un torbellino de actividad, ofreciéndose con entusiasmo a guiarlo a su destino y advirtiéndole a gritos que tenga cuidado con un escalón cercano. Sus intentos de ser útil se convierten en un bombardeo incesante. Le pregunta si quiere aprender a golpear, le ofrece un masaje en los hombros y le señala un restaurante recomendado para comer. Radiante de orgullo tras su demostración, Koemo se vuelve hacia Koyasu y le pregunta qué le parece, presumiendo de sus grandes habilidades como discípula. Él la rechaza sin rodeos, afirmando que no recuerda haberla aceptado como discípula. Koemo se queda atónita, preguntando por qué diría algo así cuando ella se está esforzando tanto por servirle. Koyasu simplemente le dice que se detenga, señalando que su lenguaje excesivamente formal crea una distancia incómoda entre ellos. Los pensamientos internos de Koyasu son claros, lo que no está destinado a ser, no será. Él no es el tipo de persona que toma un discípulo, y le preocupa que el comportamiento de ella cause malentendidos. La mira con expresión seria y pronuncia la última palabra, ríndete. Su alegre fachada se desmorona y, con lágrimas asomando en sus ojos, susurra, entendido. Con el espíritu intacto, Koemo empieza a escribir diligentemente en un pequeño libro, sugiriendo que deberían empezar por decidir los detalles de su entrenamiento. Koyasu, de pie tras ella, la mira con total incredulidad, murmurando que está claro que no entiende la situación en absoluto. Se da la vuelta para marcharse, pero su partida es interrumpida por un hombre que se acerca por detrás. Es Disu, el padre de Koemo. Cuestiona la presencia de Koyasu, preguntándole qué cree que es para él y si tiene algún asunto con Johnman. Koyasu, con aspecto cansado, se limita a decir que tiene un asunto que atender. La respuesta desata la furia de Disu, cuyo rostro se contrae de ira mientras le ruge a Koyasu que se vaya a casa. Su ira aumenta mientras señala un objeto que Koyasu sostiene, declarando que fue comprado para él y que es suyo por derecho. El intercambio hace que Koemo se dé cuenta de que la visita de Koyasu era un gesto para desearle una pronta recuperación a su padre. Cuando Koyasu empieza a alejarse, Disu lo detiene de nuevo, ordenándole que deje el regalo. Entonces cambia de tema, su expresión se vuelve seria mientras le pregunta directamente a Koyasu sobre el estado de su propio cuerpo. En lugar de responder, mira hacia Koemo, que ha estado observando atentamente. Le dice con firmeza que salga. Ella levanta la vista, sorprendida por la orden. Ella murmura una afirmación y sale de la habitación, la pesada puerta se cierra de golpe tras ella, dejando a los dos hombres solos. Ahora en privado, Disu examina su propia mano. Recuerda la grave herida en la cabeza que sufrió, rememorando el pronóstico del médico, un entumecimiento permanente le afectaría la mano. Aprieta el puño, con expresión sombría, al reconocer la gravedad de su estado. Koyasu mira por una ventana cercana, de espaldas a Disu. Explica que, a su edad, continuar solo lo convertiría en una carga para sus compañeros. Por encima de todo, confiesa, no quiere que su familia sea testigo de su declive. Con una pesada finalidad, declara que se retira como aventurero. Al oír esto, la expresión de Disu se suaviza. Reflexiona para sus adentros que esta decisión permite a Koyasu preservar su dignidad como aventurero de rango SSSS. Considera que es un buen resultado, una forma de guardar las apariencias, por pequeña que sea esa victoria. Él se sienta junto a la ventana, con la mirada perdida, y le dice a Koyasu que no hable tan mal de sí mismo. Recuerda una feroz batalla de su pasado, con el rostro surcado de sangre mientras ruge que protegió lo que era suyo. Le dice a Koyasu que, a diferencia de él, que vivió egoístamente, Koyasu encontró algo más importante que su propia vida y lo defendió. Koyasu le devuelve la mirada, con una expresión amable en el rostro. Insiste en que, para alguien que ha vivido una vida verdaderamente recta, esa dignidad es una medalla de honor ganada a lo largo de toda su existencia. Las palabras conmueven a Disu, quien se aparta, pellizcando el puente de su nariz mientras reprime una oleada de emoción.
La expresión de Koyasu se vuelve seria mientras comienza a confesar algo más. La verdad es que... La mirada de Disu se agudiza, fija en él. Pero antes de que Koyasu pueda terminar, Disu lo interrumpe, con una sonrisa nostálgica extendiéndose por su rostro mientras mira por la ventana. Confiesa que él también quiso ser un aventurero y viajar al extranjero. La confesión toma a Koyasu completamente por sorpresa. Disu le pregunta si es la primera vez que oye hablar de ello, confirmando que Koyasu no lo sabía. Luego le recuerda que, cuando eran jóvenes, todo el mundo conocía el sueño de Koyasu y solían reírse de él por ello. Aflora un recuerdo de un Disu más joven, contando con entusiasmo el rumor de que el hermano de Aurando había tomado un barco y abandonado la isla en mitad de la noche. Le dice a su amigo en tono conspirador que se lo oculte a sus padres. El recuerdo cambia a los susurros de otros, cotilleando sobre el propio Disu. Se preguntaban si había renunciado a su propio sueño de ir al extranjero, y por cuánto tiempo planeaba seguir actuando como un niño cuando ya tenía 15 años. De vuelta en el presente, el rostro de Disu refleja el paso del tiempo, su yo más joven fusionándose con el actual. Reflexiona que, a medida que uno se convierte en adulto, se vuelve vergonzoso hablar de los sueños. Continuó reflexionando sobre la naturaleza del arrepentimiento, como la gente abandona lentamente sus sueños, uno por uno. Esto lo llevó a volverse hacia Koyasu, admitiendo en voz alta que no podía evitar sentir envidia de él. No quería que Koyasu experimentara los mismos sentimientos, desestimando su propia historia como un cuento inútil de apego persistente, pero reconociendo que era una carga que duraría toda la vida. Confesó que se había opuesto a que su hija, Koemo, se convirtiera en aventurera. Era un trabajo difícil, y la idea de que su propia hija sufriera y posiblemente muriera era insoportable. Pero entonces, un recuerdo de Koemo afloró, su rostro sonriente declarando que quería apoyar un sueño así. Se dio cuenta de que ver a su hija esforzándose tan desesperadamente lo cambiaría todo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras recordaba sus palabras, que querer apoyar a su hijo desde atrás es de lo que se trata ser un padre. Esta profunda revelación envió una sacudida por todo su cuerpo. Sus músculos se tensaron, su pie se clavó en el suelo y su mano se cerró en un puño apretado mientras apretaba los dientes. El movimiento repentino sobresaltó a Koyasu, quien rápidamente le advirtió que se quedara quieto, preocupado de que sus heridas se abrieran. Disu, sin embargo, simplemente declaró que tenía una petición egoísta que hacer. Antes de que Koyasu pudiera reaccionar, Disu se inclinó en una profunda y formal reverencia, con la frente casi tocando el suelo, dejando a Koyasu completamente atónito. Mientras mantenía la reverencia, declaró su resolución como padre, hacer todo lo que estuviera a su alcance para que su hija pueda cumplir su sueño y vivir una vida sin remordimientos. Al hacer este voto, una energía oscura y corruptora brotó de su espalda, purgada de su espíritu. Él permanece postrado en el suelo, con la frente presionada contra los tablones de madera. Ante él, Koyasu se arrodilla, con una expresión de pura conmoción. El hombre de armadura entonces hace su súplica desesperada, con la voz ahogada por el suelo, le ruega a Koyasu que acepte a su hija, Koemo, como su discípula. El hombre mayor, Ryusu, levanta la vista desde el suelo, arrodillado, con sudor en la frente. Le dice a Koyasu que, después de todo lo que ha hecho, no hay forma de que pueda negarse. Koyasu le extiende una mano para ayudarlo a levantarse, con expresión cansada. Le advierte al hombre que no tenga grandes expectativas, admitiendo que, a diferencia de él, no es más que un fracasado. Ryusu agarra agradecido la mano de Koyasu con las suyas, dándole las gracias profusamente mientras lo ayuda a ponerse de pie. Su agarre se tensa de repente, y su voz baja a un tono de amenaza. Le advierte a Ryusu que si alguna vez le pone una mano encima a su hija, Koemo, lo matará sin dudarlo. Desde la distancia, Koemo los observa y los llama. Piensa para sí misma que el momento conmovedor ha sido arruinado por su ruidoso padre. De repente, aparece justo al lado de Koyasu, sobresaltándolo. Con una mirada decidida, le pregunta de qué estaban hablando él y su padre. Una voz tranquila interrumpe, es la hermana mayor de Koemo. Explica que estaban discutiendo que Koyasu tomaría a Koemo como su discípula. Koemo se vuelve, sorprendida por la proposición. Ella lo confirma, añadiendo que fue la súplica de su padre lo que convenció a Koyasu para que aceptara. Koemo se queda completamente atónita, gritando incrédula ante la noticia. Su sorpresa da paso a una férrea determinación. Koyasu le dice que lo que un padre puede hacer por un hijo termina aquí, si puede alcanzar su sueño ahora depende de ella. Con un nuevo propósito, Koemo se declara su primera discípula. Con su nuevo acuerdo establecido, los dos caminan por una calle de la ciudad. Koemo lo sigue unos pasos por detrás, gritando con entusiasmo, sí, maestro. En las profundidades de las mazmorras del reino de Doser, dos guardias hacen sus rondas, sus pasos resonando por el pasillo de paredes de piedra. Se detienen ante una celda, mirando nerviosamente a través de los barrotes al prisionero que está dentro. Su miedo se dirige a un hombre de complexión poderosa, atado con pesadas restricciones. Con una sonrisa salvaje y de dientes afilados, se burla de ellos, declarando que todo ha terminado y que lo perderán todo. Su perorata es interrumpida por la llegada de una nueva figura, Aurando, capitán de los caballeros reales y hermano del hombre conocido como Jonman. Camina con un propósito intenso, saludando a los guardias por su servicio nocturno mientras ellos murmuran sobre sus inquietantes y concentrados ojos. Aurando, la deidad guardiana del reino de Doser, revela que está presente porque algo le ha estado molestando.
Uno de los guardias está atónito al ver a una figura de tan alto rango de cerca, pero la atención de Aurando está completamente fija en el prisionero. Se enfrenta al hombre que presume es el líder de los ladrones, con expresión severa. Déjame preguntarte con franqueza, comienza Aurando, ¿quién te enseñó esa habilidad? El prisionero simplemente se burla, evaluando a Aurando con una mirada de desdén. Responde que se nota que Aurando es un aficionado, y que incluso si puede invocar una Einerjar, debe ser una versión incompleta. Mientras el prisionero continúa, sugiriendo que debe haber alguien más que sea un verdadero experto en Einerjar, Aurando cae en la cuenta. Comprende que un poder que no se ajusta a su portador no puede adquirirse de forma natural. Aurando permanece en silencio ante la celda, de espaldas a los barrotes mientras contempla esta nueva información. El prisionero entonces levanta la vista, una sonrisa escalofriante vuelve a su rostro. Hace una confesión sorprendente, están equivocados. Él no es el líder, sino simplemente el brazo derecho del verdadero autor intelectual. Mientras el prisionero yacía derrotado, la mirada de Aurando se agudizó, su mente acelerada. Se preguntaba sobre la verdadera identidad del hombre que tenía delante. La respuesta llegó con una sonrisa escalofriante. El prisionero mostró sus afilados dientes, declarando que el hombre en el que Aurando pensaba era un dios, y que él mismo era miembro de los infames bandidos de Sésamo. El nombre provocó una oleada de incredulidad entre los presentes. Uno de los guardias, con el rostro grabado por la alarma, gritó el nombre en cuestión, ¿los bandidos de Sésamo? Su compañero, de pie junto a la puerta de la prisión, confirmó que los conocía, explicando que el nombre aparece en los registros omniscientes. Los registros describían a un ser de pura destrucción, el caos en forma humana, vadeando una montaña de cadáveres, su camino empapado de sangre un testamento de su poder. Para esta entidad, todo lo que no fuera ella misma era un objetivo para la devastación absoluta. Este legendario grupo de bandidos era conocido por un encuentro fatídico en particular. Habían librado una feroz batalla contra los legendarios 40 ladrones de Alí Baba, un conflicto que finalmente los llevó a su completa aniquilación. Al oír esto, el guardia mayor se burló del relato, regañando a su compañero más joven para que no se tomara tan en serio las historias de las novelas. Pero el guardia más joven estaba pálido de miedo, dándose cuenta de que si el prisionero era realmente un superviviente de los bandidos de Sésamo, la situación era mucho más grave de lo que podría haber imaginado. La voz del prisionero cortó la tensión, cargada de desprecio. Se burló diciendo que no podrían ganar y que serían asesinados, y luego mencionó otro nombre, Johnman el aventurero, y, al oírlo, su cuerpo se crispó involuntariamente. La mención de ese nombre, junto con la burla del prisionero, encendió la furia de Aurando. Se abalanzó hacia adelante, rugiendo que continuaría el interrogatorio y obligaría al prisionero a revelar la ubicación de la guarida de los bandidos. Un guardia cercano gritó su nombre alarmado, pero Aurando ya estaba en movimiento. Caminó con determinación por el pasillo de piedra, dejando atrás a los guardias. Mientras lo veían marcharse, uno de los guardias reflexionó sobre el inmenso peligro que representaba el prisionero. El profundo conocimiento del hombre sobre la armadura Einerjar lo convertía en un enemigo excepcionalmente peligroso. Al llegar a un balcón elevado con vistas a la prisión, Aurando reafirmó su determinación. Declaró que, como la deidad guardiana del reino de Doser, subyugaría personalmente a este hombre. Sus pensamientos también se dirigieron al otro individuo mencionado, el aventurero conocido como Johnman. En otro lugar, en un gran salón resonante, un hombre de llamativo cabello blanco y negro mira a lo lejos, con la luna llena reflejada en sus pensamientos. Reflexiona que es un nombre que nunca esperó volver a oír. Con una expresión compleja, reconoce el regreso de aquel llamado Johnman, comentando la hazaña de su supervivencia. Mientras lo contempla, el propio Johnman se aleja por el largo pasillo bordeado de columnas, su figura encapotada perdiéndose en la distancia. Un grupo de niños, incluida una niña con rasgos felinos, huye de una cueva oscura donde se sienta una figura sombría. Están siendo sometidos a un agotador ejercicio de entrenamiento, supervisado por un hombre musculoso de largo cabello claro que los observa con una leve sonrisa. Uno de los niños lo llama Roxama. Su resistencia flaquea. Un niño se agarra la cabeza, gritando que no puede dar un paso más, mientras los otros claman al unísono que están completamente agotados. Desde el suelo del bosque, se eleva una súplica colectiva y desesperada, quieren saber cuántas vueltas más deben soportar. El hombre, Rook, los mira con condescendiente diversión. Se burla de que no tienen agallas, llamándolos mocosos. Luego les ordena que corran una vuelta más, rechinando los dientes con irritación. Un tiempo después, Rook se sienta despreocupadamente sobre el enorme cadáver de un oso. Anuncia a los niños que acaba de cazar a la bestia y les propone compartir un festín secreto, sin que los otros adultos se enteren. Su oferta es recibida con una oleada de vítores. Los niños, olvidando su agotamiento anterior, celebran la promesa de carne fresca mientras Rook los observa, satisfecho. El momento es interrumpido por una llegada frenética. Un joven subordinado de pelo puntiagudo irrumpe en el claro, gritando por Rook. Sin aliento, da la noticia, Sou ha sido derrotado por un aventurero y está siendo llevado a la capital real. Rook permanece completamente impasible. Se recuesta sobre el cadáver del oso y mira al mensajero con total indiferencia, preguntando simplemente, ¿y qué? El mensajero queda atónito y pregunta por qué Rook no va a ayudar.
Rook responde fríamente que la captura de Sowou es su propia responsabilidad y cuestiona por qué debería tener que limpiar el desastre. Mientras habla, aparece una imagen del aventurero Jonman y la niña Koemo enfrentándose a un gran oso, sembrando dudas sobre quién mató realmente a la bestia. Su subordinado explota con incredulidad y rabia. Grita que Sowou es la mano derecha de Rook, el segundo al mando del jefe. Exige saber cómo puede abandonarlo, gritando que esta inacción afecta el honor de todo el grupo. Su apasionada súplica no es recibida con consideración, sino con una estruendosa carcajada de su líder, Rook. El corpulento hombre se lleva la mano a la cabeza, divertido por el arrebato del joven bandido sobre el honor, y comenta la palpable sensación de juventud que siente en él. El joven solo puede mirar, horrorizado. Pero otro hombre, que escucha desde cerca, no le hace ninguna gracia. Su rostro lleno de cicatrices es una máscara de desprecio mientras se burla internamente de la idea. No me hagas reír, piensa, simples bandidos. Su mano gesticula ligeramente mientras el amargo pensamiento continúa, una autorrecriminación nacida de una dura experiencia. Él cree que son escoria, gente que ni siquiera posee el derecho a vivir. La pura malicia en las palabras parece evocar un recuerdo brutal. El joven bandido retrocede horrorizado mientras una imagen de Sowou y sus hombres arrasando una ciudad aparece en su mente. Si quieren algo, su único recurso es atacar, robar o matar. Para el hombre de la cicatriz, el recuerdo es personal, una visión de atrocidades pasadas. Recuerda estar destrozado y sangrando, obligado a presenciar las profundidades de su crueldad. Concluye que los bandidos no son solo criminales, sino escoria, incluso peores que las bestias. De vuelta al presente, Rook descarta la oscura introspección con una sonrisa de suficiencia. En cuanto al honor, comienza, curvando sus labios llenos de cicatrices. Continúa, sosteniendo un gran medallón ornamentado que cuelga de su cuello. Declara que el honor es una historia, la historia de una vida que solo pueden contar aquellos que han vivido con rectitud, algo a lo que ellos, como bandidos, no tienen derecho. Desinteresado en el sermón, el joven insiste, acusando a Rook de usar la palabra escoria a la ligera. Vuelve a su preocupación original, exigiendo saber qué tipo de persona logró capturar a Sowou. Rook pone una mano grande en la cabeza de su subordinado, explicando que la información no está confirmada. Todo lo que saben, dice, es que el captor era un hombre de mediana edad, desgastado, capaz de usar la armadura de Inerjar. Al oír esto, los ojos de Jonman, que está cerca, se abren de par en par, mientras el propio Rook comenta lo inesperado que es que exista una persona así. La revelación queda suspendida en el aire, su importancia subrayada por un primer plano de un emblema, un burro cubierto con una manta de estrellas. Él, sin embargo, se encontraba en un aprieto de otra índole. Con una expresión de cansancio, se vio rodeado de felinos, uno posado sobre su cabeza, otro aferrado a su hombro, mientras él palmeaba obedientemente a un tercero. Parecía ser un hombre verdaderamente amado por los dioses, o, al menos, por los gatos. Entre las ruinas humeantes, una joven lucha por ponerse en pie, usando un poste de metal como apoyo. Las lágrimas corren por su rostro mientras lanza un grito de angustia, su cuerpo temblando de agotamiento y desesperación. Un recuerdo fragmentado cruza su mente, un hombre con perilla gritando alarmado, seguido de las sonrisas triunfantes del líder bandido Sowou y su subordinado calvo. El recuerdo se solidifica en una visión de caos. La ciudad está envuelta en llamas, su castillo arde a lo lejos mientras los bandidos arrasan las calles, saqueando y destruyendo. En medio de la carnicería, la propia voz de la mujer resuena con incredulidad, preguntando, ¿por qué? Su rostro, manchado de mugre y sudor, es una máscara de horror. Sus ojos están muy abiertos con la terrible pregunta sin respuesta de cómo todo salió tan mal. La escena cambia a una semana antes, en los salones del reino de Doser. El rey se sienta ante Aurando, el capitán de la Guardia Real. El rey acusa recibo del informe sobre los bandidos, pero cuestiona si la amenaza realmente merita la atención personal de Aurando. Arrodillado respetuosamente, Aurando afirma que cree que el oponente es formidable. El hijo del rey, Etsuke, explica que él llevará a la guardia de élite en la misión de subyugación. Identifica al líder de los bandidos como Ruxip, un maestro de un poder conocido como Einerjar, que es lo suficientemente hábil como para enseñárselo a sus hombres. Con la partida de sus fuerzas, Etsuke plantea la pregunta crucial de quién quedará para proteger el país. En respuesta, una joven decidida da un paso al frente. Con un saludo firme, declara que ella, Ocio, la propia hija del rey, asumirá la responsabilidad. El rey expresa su aprobación, afirmando que con Aurando liderando la expedición, todo debería proceder sin problemas. Expresa su gratitud y comprensión. Aurando asiente, pero un destello de profunda preocupación cruza su rostro. La reunión formal se disuelve cuando el comportamiento del rey cambia por completo. Ofrece cálidamente dulces a Ocio y llama a su hijo, Etsuke, para que se una a ellos. Una Ocio avergonzada le ruega a su abuelo que se detenga, recordándole que están en presencia de los ministros de la corte. Él se agarra la cabeza, incapaz de procesar la escena. Se lamenta internamente de que su suegro sea tan transparente y frustrantemente consentidor con su nieta. El rey del reino Doser mira a su nieta, Ocio, con una expresión de complicidad, preguntándole si de verdad desea acompañar a su padre. La expresión de Ocio es resuelta mientras responde, cuestionando si servir meramente como guardia es suficiente.
En respuesta, ella insiste en que debe cumplir el verdadero propósito de la Guardia Real. Su mirada se endurece mientras se enfrenta a su abuelo, exigiendo saber por qué envía a su padre lejos. Su pregunta queda en el aire mientras la escena cambia a Aurando, el comandante de los caballeros. Ocio lo confronta directamente, preguntando por qué su hermano, el príncipe Etsuke, fue elegido para el escuadrón de subyugación en lugar de ella. Aurando declara con calma que el destino de la nación depende de esta misión y que el personal fue elegido por su idoneidad específica. El rey interviene, diciéndole a Ocio que cese su arrebato y escuche, comentando cuánto se parece a su padre. La reprimenda no la calma. Con lágrimas asomando en sus ojos, la voz de Ocio tiembla mientras pregunta si de verdad no le es de ninguna utilidad a su padre. Desesperada, se vuelve hacia Aurando con una extraña petición, que la compare con un objeto. Antes de que pueda terminar, Aurando golpea la mesa con el puño, gritando su nombre con exasperación. Luego exige saber por qué piensa tal cosa. Desde el otro lado del estudio, Ocio declara en voz baja su creencia, que Aurando es la lanza del rey. Sus palabras lo hacen detenerse. Ella elabora, saludando enérgicamente, que su valiente figura, que aniquila las amenazas al rey, es la definición misma del propósito de la Guardia Real. Una sonrisa de confianza se extiende por el rostro de Aurando. Él la corrige, declarando, no soy la lanza, sino el escudo que protege a este país. Él continúa, explicando que el verdadero deber de la Guardia Real es ser un escudo tanto para el rey como para el pueblo, pues sin un gobernante no hay gobierno, y sin el pueblo, no hay prosperidad. Atónita por esta revelación, Ocio solo puede musitar, un escudo. Él le pone una mano tranquilizadora en el hombro, con la expresión llena de convicción. Le dice que le confía su papel porque tiene fe en ella. Ocio se queda sin palabras, con los ojos muy abiertos por una comprensión que empieza a nacer. Mientras Aurando y Ocio concluían su conversación, cerca de allí, el príncipe Etsuke se despedía de su padre, el rey, deseándole fortuna en la batalla. Tras esto, Ocio hizo un saludo impecable, con el rostro iluminado por la determinación. Declaró que, pasara lo que pasara, protegería el reino. Aurando esbozó una leve sonrisa de satisfacción, diciéndole que lo dejaba en sus manos, mientras el príncipe Etsuke observaba, sorprendido por su fervor. Una semana después, en la sala del trono, la fuerza de subyugación regresó. El rey se dirigió a Ocio, dándole instrucciones para que guiara a los cansados soldados al castillo. Ella aceptó formalmente la orden. En el vasto salón, una figura solitaria, Jonman, se arrodillaba ante el trono vacío. El pesado silencio fue roto por el sonido de pasos frenéticos que resonaban por los pasillos, corriendo hacia la sala del trono. Era Ocio, corriendo con todas sus fuerzas. Pensó para sí misma que durante la última semana había actuado en lugar de su padre, ya no era una niña. Ahora, era su turno de actuar. Irrumpió en una escena de devastación absoluta. El gran salón era un campo de batalla, cubierto de los cuerpos de los guardias caídos. En medio de la carnicería, Jonman estaba arrodillado, derrotado, mientras una mano se extendía hacia él desde cerca de la posición del rey. Con los ojos desorbitados de horror, Ocio llamó a su hermano, Etsuke. Lo vio en el suelo, temblando violentamente. Cerca de allí, un Jonman herido luchaba por entender lo que había sucedido, mientras que incluso el poderoso Aurando estaba herido, gritando con incredulidad. Ocio solo podía mirar, atónita. Su atención se centró en los gritos aterrorizados de Etsuke. Se acabó. Ya viene, gemía. Ocio se dio cuenta de que su hermano estaba completamente frenético y le suplicó que se calmara. Su mirada se desvió del terror de su hermano hacia una visión aún más espantosa. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Jonman, inmóvil en el suelo destrozado, con una herida abierta y oscura en el pecho. Su mente daba vueltas. ¿Cómo? ¿Por qué? Padre, balbuceó, mientras sus ojos se posaban en el cuerpo del rey. Antes de que pudiera procesar por completo la pérdida, una ráfaga de proyectiles oscuros y afilados se materializó en el aire, apuntando directamente hacia ella. Con un ensordecedor gemido de metal torturado, la enorme y reforzada puerta del castillo es arrancada de su arco de piedra. Un hombre de complexión poderosa y largo cabello claro, Rook, sostiene la puerta en alto con una sola mano. Se dirige a su banda de seguidores, declarando que cuando uno entra a un lugar, debe hacerlo por la puerta principal. Este descarado acto de destrucción es presenciado desde el interior. Ocio y el príncipe Etsuke observan con incredulidad, sus rostros pálidos por la conmoción, al hombre que derribó sin ayuda la puerta de acero del castillo. El propio Rook luce una sonrisa condescendiente, comentando que esto es simplemente sentido común. Mientras el príncipe Etsuke grita de terror, Ocio le pregunta desesperadamente qué está haciendo. Impasible, Rook les dice con indiferencia que no tengan tanto miedo, afirmando que él y sus hombres simplemente han venido a jugar. Su sonrisa condescendiente se amplía. Bueno, pues, por ahora, reflexiona en voz alta. A su lado, la imponente y sombría figura de Sobou muestra una aterradora sonrisa de dientes de tiburón en anticipación a la violencia que se avecina. Con sus intenciones claras, los invasores cargan hacia el interior del castillo. Rook lidera el asalto, flanqueado por Sobou y sus otros hombres, con un único y escalofriante pensamiento resonando en su mente: ¿empezamos con una masacre? El desafío tácito queda en el aire: ¿podrá protegerse este país?
En medio del incendio de la batalla que se extiende, el príncipe Etsuke se yergue entre los escombros, limpiándose la boca después de beber. El conflicto arrecia, consumiendo los alrededores en llamas y humo. En otro lugar, Ocio lucha por ponerse en pie, usando una alabarda rota como apoyo. Exhausta y cubierta de suciedad, está rodeada por los cuerpos de sus camaradas caídos. Ella observa con desesperación cómo la Guardia Real yace casi aniquilada. Se da cuenta con horror de que, si esto continúa, los bandidos destruirán el país entero. El líder de los bandidos, Rook, se sienta tranquilamente en el centro del caos. Observa que los esfuerzos de los defensores se centran en él, identificándolo correctamente como la clave de su estrategia. Los desprecia como una mera chusma, creyendo que, aunque tengan algo de fuerza, pueden ser derrotados si su líder, él mismo, es derribado. Sigue confiando en que la victoria todavía está a su alcance. A pesar de las abrumadoras probabilidades, la expresión de Ocio se endurece con renovada determinación. Agarra su arma con fuerza y declara ferozmente, protegeré este país. Su grito desafiante es recibido únicamente con una lenta y condescendiente sonrisa de Rook. Mientras uno de sus hombres lo llama por su nombre, la atención de Rook permanece fija en Ocio. En un instante, su desafiante resolución se hace añicos, reemplazada por una expresión de puro y absoluto terror. Rook baja la mirada, una única lágrima rodando por su mejilla mientras murmura lo patética que es la escena. Se sienta en medio del campo de guardias derrotados, completamente impasible. Él revela la fuente de su miedo, solo había proyectado ligeramente su ki. Esta aura se manifiesta como una colosal bestia sombría con una fauce abierta llena de dientes afilados, cerniéndose sobre todos ellos. Él explica que esta es la realidad de una verdadera brecha de poder. Ella puede intentar huir, pero no se le permitirá. Ocio tiembla incontrolablemente, un escalofrío recorriéndole la espalda mientras intenta comprender la abrumadora maldad a la que se enfrenta. Ella se mantiene firme, temblando, apuntando su espada hacia el imponente líder bandido, Rook. A pesar del miedo abrumador, un único pensamiento la consume. Las lágrimas corren por su rostro mientras se obliga a pronunciar las palabras. Debe proteger este lugar. Ella es el escudo de este país. Con una oleada de resolución desesperada, declara que este deber le fue confiado. Rook observa su arrebato con una expresión distante, casi aburrida. Su expresión cambia a una de vago reconocimiento. Comenta que ella es la hija de Aurando, notando que sus ojos y su naturaleza obstinada son iguales a los de su padre. Le dice fríamente que no use el nombre de su padre tan a la ligera. El recuerdo cruza su mente, su padre, Johnman, caído tras luchar contra Rook para proteger este mismo país. Ella heredó su voluntad y, aunque está aterrorizada, sigue apuntando su espada al hombre que lo derrotó. Rook sonríe con suficiencia, llamándolo una historia conmovedora. Él sostiene un pequeño objeto ornamentado, reflexionando en voz alta que ella y los demás deben haber vivido vidas puras y rectas, apreciados por quienes los rodean. Su mirada se endurece ligeramente. Continúa su retorcido sermón, afirmando que si las acciones de uno son buenas, entonces su recompensa kármica también debería ser buena. Es lo justo. Por lo tanto, como recompensa por su valentía, anuncia que él y sus hombres se retirarán del país por ahora. Ocio se estremece en shock cuando él añade una escalofriante advertencia, volverán para atacar de nuevo pronto. Inclinándose con una sonrisa depredadora, se presenta como Ruxip. Se despide de la aterrorizada chica, diciéndole que se volverán a ver en una semana. Mientras Rook y sus bandidos se dan la vuelta y se alejan, Ocio se queda sola en medio de la calle, con el peso del ultimátum de una semana oprimiéndola. Ella permaneció en el suelo, desplomada entre los escombros. A su lado yacía una figura con armadura, un crudo testimonio del costo de la batalla. El peso de su fracaso la oprimía, con los ojos abiertos de par en par por la conmoción y la desesperación mientras las lágrimas corrían por su rostro manchado de tierra. Su mente retrocedió a un tiempo de convicción, un recuerdo de su yo más joven de pie ante su padre, el duque Titus. Lo había saludado enérgicamente, jurando que, pasara lo que pasara, protegería su país. Pero el recuerdo se agrió, reemplazado por el aplastante pensamiento de que no había podido hacer nada, incapaz de proteger a nadie. El recuerdo continuó, mostrándola como una niña llorando ante él, preguntándole qué debía hacer. La voz de su padre resonó en su mente, diciéndole que confiaba en ella para cumplir con su deber. El recuerdo le trajo nuevas lágrimas y se desesperó, preguntándose en voz alta si de verdad era tan débil. Entonces, otro recuerdo de su padre afloró, ofreciendo un camino a seguir. Le había dicho que si alguna vez se encontraba en problemas, debía buscar a su hermano en las afueras de Midliamer. Recordó su sorpresa, preguntando si de verdad tenía un hermano. El duque Titus lo había confirmado, explicando que este hombre era un guerrero formidable, capaz de derribar a un bandido con armadura y nerjar de un solo golpe. Luego había añadido una extraña advertencia, con una pequeña sonrisa en su rostro. Explicó que este hermano lo despreciaba y que, por esa misma razón, seguramente sería un aliado confiable para ella. Poniendo una mano en su hombro, su padre le había dado el nombre del hombre, Johnman. Lo describió como un poco contrario, pero alguien en quien podía confiar. La razón de su confianza en este hermano distanciado de repente se le hizo clara, una pieza final y no dicha de la lógica de su padre, porque es mi hermano. Su ensoñación fue interrumpida cuando Dachika y otros guardias corrieron a su lado, preguntando si estaba ilesa y ofreciéndose a tratar sus heridas.
Levantándose, Ocio rechazó su ayuda, con la voz llena de una nueva resolución. Les ordenó que atendieran primero a los heridos más graves, declarando que tendría que abandonar la capital por un corto tiempo. Cuando decidió marcharse, su hermana menor, Koemo, la agarró del brazo y le preguntó con voz temblorosa a dónde iba. Su respuesta resonó bajo la luna llena mientras declaraba su destino: iba a casa de su tío. El viaje la llevó a través de la noche y, al día siguiente, había llegado a una apartada casa de piedra enclavada en el bosque. Dentro, se encontró con la mirada recelosa de un elegante gato negro. Ocio, aunque cansada por el viaje, le devolvió la mirada con resuelta determinación. Extendió una mano, intentando un gesto amistoso hacia el animal. El gesto no fue bien recibido. El gato se abalanzó, arañándole la mano con saña mientras ella gritaba, preguntándose por qué no la dejaba acariciarlo. Cerca de allí, Koemo le dijo que se preparara, mientras Jonman observaba con evidente molestia. Ignorando el escozor, se volvió hacia Jonman con una sonrisa brillante y decidida. Él anunció que su entrenamiento como su primera discípula comenzaría hoy. Ella aceptó con entusiasmo, dirigiéndose a él como maestro. Su entusiasmo fue puesto a prueba rápidamente. Momentos después, estaba derrumbada en el suelo, completamente agotada, mientras Jonman sugería despreocupadamente que empezaran con una carrera. Ella solo pudo levantar la vista con agotada confusión. Su simple tomó a Jonman completamente por sorpresa. Él la miró fijamente, sorprendido por su inmediata falta de resistencia. Arrodillado en la nieve, Jonman llama a una mujer caída, con el rostro manchado de suciedad y agotamiento. Le pregunta si se encuentra bien. Ella se pone de pie y, sin reconocerlo, le pide ayuda para localizar al hermano menor de Aurando, un hombre llamado Jonman. Su mano se cierra sobre la de ella mientras él se da cuenta de algo. Le pregunta si es una conocida de su hermano. En respuesta, las lágrimas comienzan a brotar de sus ojos. Inclina la cabeza profundamente ante él, con la voz temblorosa mientras empieza a suplicar. Jonman baja la mirada, sorprendido por su repentina desesperación. Ella levanta la vista, con el rostro surcado de lágrimas, y lo llama, tío. Le ruega que salve el reino de Doser. El tratamiento y la súplica dejan a Jonman totalmente atónito. El desgaste emocional y físico resulta ser demasiado, y ella se desploma en el suelo nevado. Él solo puede arrodillarse junto a su cuerpo inconsciente. Un tiempo después, él la ha puesto a salvo. La joven descansa en una cama, con un vendaje en la mejilla, finalmente recuperándose de su terrible experiencia. Mientras vigila a la mujer dormida, Koemo se acerca y la identifica. Es Ocio, la hija de su hermano, Aurando. Jonman está visiblemente conmocionado, al darse cuenta de que tiene una sobrina cuya existencia desconocía. Se queda junto a la cama con Koemo, reflexionando sobre la situación. Comenta lo herida que está Ocio y recuerda su súplica desesperada para que salvara el reino de Doser. Él desestima la idea, diciéndole a Koemo que su hermano es brillante y seguramente manejará la situación por sí mismo. Su ayuda, insinúa, no es necesaria. Koemo lo mira con preocupación, preguntándole si de verdad no tiene intención de ir. Él se queda helado, con un sudor frío recorriéndole el rostro. A su lado, Koemo observa su angustia, diciéndole que no hay de qué preocuparse y preguntándole si está asustado. La fuente de su agitación es la joven inconsciente, su sobrina Ocio, cuya súplica ha desenterrado un pasado que él creía enterrado. Agitando las manos con desdén, Jonman no niega, pero su mente retrocede. Siempre se le ha dado fatal tratar con esa persona, su hermano. El recuerdo se agudiza, mostrando a su hermano mayor sermoneándolo. Jonman recuerda que Aurando siempre fue excelente, hábil y un hijo obediente que lo sermoneaba con una lógica aplastante. Admite para sí mismo que, por lo general, él era el que estaba equivocado. En el presente, la voz de Ocio resuena en su mente, explicando que hace 25 años, cuando él, Jonman, se escapó de casa, tuvo una pelea terrible y cortó sus lazos con la familia. El recuerdo de aquella noche lo inunda. Un Aurando más joven lo confronta, exigiendo saber a dónde va en mitad de la noche. Jonman replica que se convertirá en un aventurero en el extranjero, cuestionando con rabia qué le importa a su hermano y afirmando su derecho a vivir su propia vida. Aurando agarra la bufanda de su hermano, con la voz tensa por la emoción, mientras le pregunta si ese sueño es más importante que su familia. Su agarre se tensa, la tela se estira bajo la fuerza de su súplica desesperada. Finalmente, Aurando cede. Suelta su agarre, declarando que ya no lo detendrá. Pero añade una última y cortante advertencia: a partir de ahora, lo que le ocurra a Jonman no es asunto suyo. Mientras su yo más joven se mantiene firme, los propios pensamientos de Aurando se desvanecen, sin ser pronunciados. El peso de ese recuerdo se posa sobre él en el presente. Jonman se sienta solo junto a una ventana abierta, perdido en sus pensamientos, con el pasado tan vívido como la noche exterior. Permanece en silencio, perdido en sus recuerdos, hasta que la voz de Ocio lo interrumpe, llamándolo por su nombre. Se vuelve hacia ella, reconociendo un recuerdo culpable, pero admitiendo que no puede recordar las palabras exactas que se dijeron. Se aparta, asomándose por una ventana, y se pregunta en voz alta qué derecho tiene de ir a ver a su hermano ahora, cuestionándose cómo podría darle la cara. El pensamiento le trae una nueva ola de culpa, contrastando su yo del pasado, que priorizó sus propios sueños por encima de su familia, con su estado actual de conflicto.
Ha vivido como ha querido durante tanto tiempo que siente que hace mucho que desechó el derecho a enfrentarlos. Debido a esto, se queda paralizado en el umbral, convencido de que su hermano cegaramente lo desprecia desde el fondo de su corazón. Su ensimismamiento es interrumpido por Ocio, quien señala que no está actuando como él mismo. A su lado, Koemo refunfuña con los brazos cruzados, claramente de acuerdo. Ocio continúa, reconociendo su reticencia. Afirma que no conoce la historia entre él y Aurando, por lo que no le dirá irresponsablemente que debe ver a su hermano. Pero, comienza. Su voz se vuelve desesperada mientras aclara su posición, gesticulando hacia una figura que yace inmóvil en una cama cercana. Declara que la persona que suplica su ayuda en este momento no es Aurando, sino ella, Ocio. Él la mira, desconcertado. Ella explica que vino hasta aquí, maltratada y agotada, por la sencilla razón de que él es el único a quien puede pedirle ayuda. Añadiendo peso al momento, Koemo habla con feroz convicción, con los ojos muy abiertos por la emoción. Declara que cree que él se convertirá en la fuerza de ellas. Luego cruza los brazos, su expresión cambia a una de confianza y complicidad. Afirma que, aunque su maestro siempre se está quejando, no es el tipo de persona que abandonaría a alguien necesitado, y califica su vacilación como una mala actuación. Johnman aparta la vista, avergonzado. Frente a la fe inquebrantable de la joven, la determinación de Johnman se desmorona en una visible exasperación. Murmura en voz alta, qué fastidio, y sus palabras hacen que Koemo se estremezca de sorpresa. Él continúa con su queja, lamentando que ha sido un problema tras otro, sin dejarle tiempo para descansar. Al oír esto, las mejillas de Koemo se inflan en una protesta silenciosa e indignada. Ocio, escuchando sus quejas desde atrás, cuestiona su tono displicente, señalando que ella lo estaba elogiando. Mientras tanto, la frustración de Koemo se desborda. Reflexiona para sus adentros que, desde su regreso, él ha luchado contra bandidos y la ha aceptado como aprendiz, llegando a la conclusión de que él es, de hecho, la persona más problemática de todas. El peso de sus palabras recae sobre él. Johnman se acerca a una ventana, con expresión preocupada mientras mira hacia afuera. Una silenciosa comprensión se forma en su mente, tiene que estar a la altura de las expectativas de su nueva aprendiz. Una vez tomada su decisión, la noticia llega rápidamente a las hermanas. Tumbada en la cama, lágrimas de alivio corren por el rostro de Ocio mientras pregunta débilmente si de verdad van a ir a la capital. A su lado, Koemo lo confirma con un grito resuelto, sí. Maestro. En una habitación bien equipada, los ojos de Ocio se abren lentamente. Yace en una cama grande y cómoda, volviendo en sí poco a poco tras un largo periodo de descanso. Se incorpora de un salto, con una expresión de alarma en su rostro al darse cuenta de que ha estado dormida durante un tiempo. Había pensado que ya era hora de que despertara. Su movimiento repentino atrae la atención de Koyasu, que está sentado junto a su cama. Le pregunta cómo se siente. Aún desorientada, Ocio pregunta cuánto tiempo ha estado inconsciente, y él le informa que han pasado 2 días completos. Antes de que pueda reaccionar, Koemo irrumpe en la habitación, anunciando alegremente que ha conseguido un carruaje del gremio. Mientras Ocio llama a Koyasu, tío, Koemo se dirige a él con reverencia como, maestro. Los títulos contradictorios dejan a Ocio completamente desconcertada. Mientras tanto, Koemo le indica a su maestro que no se aleje una vez que lleguen a la capital real. Koyasu simplemente asiente, diciendo que lo entiende. Luego se vuelve hacia Ocio, explicándole que ya ha hecho los preparativos para su viaje. Les tomará 2 días llegar a la capital, incluso en carruaje. Koyasu la insta a comer, asegurándole que pueden hablar más en el camino. Con una mirada de resignación, Ocio asiente en silencio. Más tarde esa noche, bajo la luz de una luna llena, Koemo se acerca alegremente a su hermana mayor, Ocio, con un cálido saludo. Se revela su destino, la capital real, una enorme ciudad-castillo que se extiende bajo el cielo nocturno, con su torreón central como un faro de poder. Dentro de un gran salón en la capital, un grupo de oficiales y guardias se encuentra en un círculo sombrío. Su atención se centra en un cuerpo que yace sobre una mesa central, completamente cubierto por una sábana. En una majestuosa habitación, el duque Aurando yace inconsciente, con la cabeza y el rostro envueltos en vendas nuevas. A su lado, su hermano menor, el príncipe Tsuke, llora con la cabeza gacha, aferrado a la mano de su hermano y lamentando el destino de su padre. Su dolor estalla en un grito desesperado mientras llama a su hermano mayor incapacitado. Su angustia encuentra un nuevo objetivo cuando Ocio llega, anunciando que ha traído a su tío, Koyasu. Etsuke se vuelve, con el rostro surcado de lágrimas, cuestionando por qué están sufriendo este destino. Declara que todo es culpa de los aventureros de Midolama por provocar a los bandidos. La escena se desplaza brevemente por las devastadas calles de la capital real bajo una noche estrellada. Se confirma que el recién llegado, Johnman, es el hermano menor de Aurando. Ya ha sido informado de la situación y ha sido testigo del trágico estado de la ciudad. De vuelta en la cámara, la expresión de Tsuke se endurece con furia. Koyasu, sin embargo, permanece concentrado, reconociendo al enemigo que se describe. Lo identifica como el jefe de los bandidos de un encuentro anterior y resuelve encargarse del asunto rápidamente, tal como lo hizo antes. Su confiada declaración enfurece a Etsuke, quien se abalanza y agarra a Koyasu por el abrigo.
Acusa furiosamente a Koyasu, como aventurero de Midolama, de ser la causa directa de la inminente destrucción de la nación por haber interferido con los bandidos. Oshio corre al lado de Koyasu, gritando al príncipe Etsuke que se detenga e insistiendo en que su tío no tiene la culpa. Impasible, Etsuke apunta con un dedo tembloroso hacia su hermano herido y grita que, por esto, su padre está ahora al borde de la muerte. A medida que aumenta la tensión, Koemo suplica en voz baja que se detengan. Un hombre grande y de complexión poderosa da un paso al frente, explicando que es inevitable que hombres sin ley con tanto poder desafíen al reino. Revela que es precisamente por eso que su padre, el rey, fue personalmente a subyugar a los bandidos. Se dirige con calma a Etsuke, señalando que el príncipe también debe ser capaz de usar una Inerjar. Etsuke lo afirma, y Koyasu añade que ya debe haber escuchado los detalles de boca de Oshio. Cerca, Koemo observa con expresión preocupada, mencionando que hay niños viviendo en Midolama. Etsuke se derrumba de nuevo, con lágrimas corriendo por su rostro mientras replica que, incluso con tal poder, su padre fue derrotado. Escupe que nadie espera nada de Koyasu. Las palabras desencadenan una repentina y sorprendente revelación en Koyasu, su padre también es capaz de invocar una Inerjar completo. Se quedó de pie, sombrío, en el devastado salón real, mientras su hermano Etsuke lo llamaba, Jonman, ¿estás aquí? Koyasu reconoció internamente la futilidad de la situación, con la nación al borde del colapso, cualquier acción que tomara solo generaría más conflicto. El peso de la crisis era palpable. Su sombría reflexión se vio interrumpida por un anuncio repentino que resonó en el salón. Su padre, el rey, había recuperado la conciencia. Los ojos de Koyasu se abrieron de par en par por la sorpresa. Corrió a la cabecera del rey. Su padre, muy vendado y débil, miró hacia él. Jonman, carraspeó el rey, tengo una petición para ti. Koyasu observaba, con una expresión tensa de preocupación. El rey, con los ojos cubiertos por vendas, dio su última y desesperada orden. Le ordenó a Koyasu que se llevara a tantos ciudadanos como fuera posible y huyera de la capital real, lamentando que su reencuentro tuviera que ser en circunstancias tan patéticas. Etsuke gritó en protesta, preguntando cómo podían abandonar el país, mientras Oshio declaraba que ellos eran el escudo de la nación. Las lágrimas corrían por el rostro de Oshio mientras luchaba por aceptar las palabras del rey. No podía creerlo. La voz del rey resonó con finalidad, declarando que el destino del país era ser destruido ese día. Un recuerdo afloró, una mano extendiéndose, mientras a lo lejos, Oshio montaba guardia junto a una pequeña cuna, una silenciosa promesa de protección. De vuelta en el presente, la llorosa Oshio fue abrazada por su hermana menor, Koemo. Koemo intentó consolarla, insistiendo en que su maestro seguramente haría algo para salvarlos. Mientras Oshio le acariciaba suavemente la cabeza, Koemo levantó la vista, esperanzada, llamando a su maestro. Koemo se volvió hacia Koyasu, identificándolo como su maestro. Él miró a la pequeña, con una leve sonrisa en los labios. Reflexionó que siempre había sido un hermano menor difícil, pero aún así, ahora era su maestro. Decidió mostrarle algo impresionante, revelando un emblema en su brazo. Justo cuando su determinación se afianzaba, Koyasu sintió una presencia poderosa. La imponente y musculosa figura de Rook apareció ante él. Con una sonrisa condescendiente, Rook notó la llegada de Koyasu y comentó que intentar apoderarse de un país era una experiencia nueva para él. Rook contempló la escena, admitiendo para sus adentros que esta conquista, que había comenzado simplemente como una forma de matar el tiempo, estaba resultando valiosa. En otro lugar, uno de sus seguidores expresó su satisfacción, declarando que seguir a Lord Rock había sido la decisión correcta. Él se yergue ante un colosal ojo reptiliano que llena el cielo, con su pupila rasgada fija en él mientras se pregunta qué es. A lo lejos, Oshio observa en estado de shock. Él vuelve su atención a Koyasu, dejando escapar una risa burlona. Rook explica que están en el confín del mundo, un lugar mucho más vasto que la nación isleña de mala muerte, de Koyasu, con incontables continentes a través de un mar sin límites. Koemo observa el intercambio con ojos muy abiertos y preocupados. Sus compañeros observan mientras él continúa provocando a Koyasu, comentando sobre el extraño milagro de encontrarse con un viejo conocido en un lugar tan remoto, aunque deja en claro que no es un feliz reencuentro. Mientras Koyasu comienza a levitar, rodeado por una aura tenue, Rook lo identifica como un miembro del escuadrón de 40 hombres de Alibabe. En respuesta, Koyasu se abalanza hacia adelante, su puño conectando con Rook en un destello cegador de energía que aniquila el espacio entre ellos. La fuerza de su choque es inmensa, destrozando el suelo bajo sus pies y enviando profundas fisuras a través del paisaje. Tras la colisión inicial, dos intrincados y brillantes círculos mágicos se materializan en el aire, zumbando con poder contenido. Surge una visión del pasado, un hombre con una ornamentada armadura dorada, Alibabe, sonríe con condescendencia. Habla de un suceso de hace 10 años, preguntando si sus oponentes han olvidado que su victoria fue simplemente un golpe de buena suerte. Su rostro llena la visión, sus ojos brillan con malicia mientras escupe un insulto, el perro faldero de Alibabe. La visión se desvanece. De vuelta en el presente, Rook se ha transformado y ahora viste esa misma armadura dorada. Declara que el bando de Koyasu son los verdaderos perros perdedores, abandonados por la suerte y destinados a la aniquilación, llamándolos, los remanentes de Sésamo. Un temblor repentino sacude el suelo, sobresaltando a Oshio y Koemo.
Mientras se preguntan por la causa, una mano rocosa y masiva se estrella desde arriba. La breve reunión de los hermanos se ve truncada por el comienzo de una nueva calamidad. En respuesta, Rock Rouge, rasgando una tira de tela de su propia ropa, declara su intención de unirse a la contienda, pero su pie queda atrapado, deteniendo su embestida mientras Ocio observa aterrorizada. Él mira con pura furia hacia el origen del ataque. Su hijo le suplica, insistiendo en que en su estado actual, es imposible que luche. Rook le grita de vuelta, no a su hijo, sino sobre la batalla, vociferando que John Man no puede ganar contra este nuevo enemigo. Mientras tanto, John Man está atrapado. Una compleja red de líneas de energía brillantes ha surgido a su alrededor, aprisionándolo por completo. Levanta la vista, con una expresión sombría pero resuelta, hacia el artífice de su captura. El guerrero de la armadura dorada, Ali Babe, se cierne sobre él. John Man se da cuenta de repente al reconocer la figura. Es el mismo oponente de un encuentro pasado e inolvidable. Observando desde la barrera, el rostro de Rook se endurece con sombría certeza. Aprieta los dientes y anuncia su aterradora conclusión: su enemigo puede usar múltiples habilidades al mismo tiempo. Su declaración provoca una onda de choque entre los demás. Ocio, con el rostro pálido de incredulidad, pregunta si tal cosa es posible, mientras que los bandidos cercanos quedan igualmente atónitos y en silencio. Rook explica su razonamiento, afirmando que sin tal habilidad, el círculo mágico y los movimientos antinaturales del enemigo serían inexplicables. Admite a regañadientes para sí mismo que este enemigo debe haber superado dificultades inimaginables para alcanzar tal poder. Atrapado pero desafiante, John Man mira a su dorado adversario e identifica la fuente de su poder. Se trata de un dios de la guerra. Se da cuenta de que ni siquiera su tío, que solo puede usar Einerjar, tendría ninguna oportunidad. Antes de que pueda actuar, el dios de la guerra ataca. Un golpe devastador se estrella, destrozando el suelo alrededor de John Man. Rook grita el nombre de su hermano con angustia, sabiendo en ese instante que no hay ninguna posibilidad de victoria. La fuerza del golpe contra él es inmensa, una explosión blanca y cegadora de impacto. Desde el polvo y los escombros, Ali Babe mira al caído John Man con una expresión de leve molestia. Comenta que John Man es, como pensaba, un verdadero fastidio. Desde el suelo, con el rostro ensangrentado, John Man replica débilmente que el sentimiento es mutuo. Mientras Ali Babe levanta su arma de nuevo, los espectadores se quedan paralizados por la conmoción. Aurando y Ocio observan con horror. Rook, con el rostro pálido y sudoroso, solo puede balbucear que es mentira, dándose cuenta con pavor que Ali Babe también es un guerrero capaz de blandir múltiples habilidades a la vez. Descarga su enorme espada en un golpe vicioso y aplastante, dirigido directamente al indefenso John Man. El ataque impacta con una fuerza devastadora, estrellándose contra el cuerpo postrado de John Man. Ali Babe prosigue con su asalto, levantando una tormenta de tierra y piedras destrozadas. El suelo queda lleno de cráteres y destrozado. Rook y los demás espectadores solo pueden mirar, boquiabiertos, ante el puro poder destructivo que se exhibe. Su puño tiembla y se aprieta. El sudor corre por el rostro de Rook mientras se gira, con la voz llena de desesperación, suplicando que alguien se lleve a tanta gente como pueda y huya del país de inmediato. Reflexiona con vergüenza que, solo porque él mismo había perdido, ya había decidido que John Man no tenía ninguna posibilidad de ganar. Arrodillado en la derrota, Rook es aplastado por una terrible revelación. Recuerda cómo pasó toda su vida, vomitando sangre, solo para dominar una única habilidad. Ver a Ali Babe blandir múltiples de esos poderes con tanta facilidad lo ha destrozado por completo. Cerniéndose sobre su oponente derrotado, Ali Babe mira a John Man con una mirada analítica. Comenta fríamente que John Man no es el hombre que solía ser, una sombra de su antiguo yo. Observando la escena desde la distancia, Ocio es golpeada por una profunda revelación. El sudor perla su rostro mientras el poder absoluto en exhibición la hace sentir completamente insignificante, una residente de un mundo pequeño y protegido. El sentido común que una vez tuvo se hace añicos, y se pregunta si alguna vez podrá ser digna del título de escudo del país. Su espiral de dudas es interrumpida cuando Koemo, emocionada, aprieta su mano. Los ojos de la joven están abiertos de par en par con puro asombro mientras exclama lo increíble que es todo. Se pregunta en voz alta qué tipo de viaje debe haber emprendido su maestro, qué debe haber visto y sentido para volverse tan fuerte, expresando un profundo deseo de saber más sobre su pasado. Esta inocente admiración no pasa desapercibida. La mirada de Ali Babe se desvía por un momento hacia la joven, reconociendo la pura adoración en sus ojos mientras sigue cada uno de sus movimientos. Reconoce internamente su fuerza de espíritu, mientras Ocio permanece congelada en Sokka a su lado. Su atención vuelve al conflicto. Ataviado con su magnífica armadura dorada, una sonrisa de confianza se dibuja en los labios de Ali Babe, la viva imagen del poder absoluto y el control inquebrantable. Con otro despliegue de fuerza invisible, John Man es lanzado violentamente hacia atrás, su cuerpo cayendo sin control por el aire. El ataque culmina en un destello de luz cegadora que ilumina la zona. Desde el suelo, Koemo y Ocio miran hacia arriba, asombradas. Cerca de allí, Ali Babe observa su reacción, comentando para sí mismo su estado de fascinación. A medida que la luz se desvanece, se desarrolla una conversación interna. La voz sombría de Ragnar resuena en la mente de Ali Babe, afirmando que la lucha ha llegado a un punto muerto.
Alibaba sonríe con suficiencia, respondiendo que esperaba terminarla con solo 4 de sus poderes, pero su oponente ha demostrado ser un rival igualado. Sus miradas se cruzan en el campo de batalla. Un complejo y brillante sigilo se materializa en el ojo de Alibaba mientras una sonrisa maliciosa se extiende por su rostro. Le plantea una última y amenazadora pregunta a Ragna: ¿debería usarlos todos?